Hernán, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Explicar a la gente cómo se mete a 10 AM alfa. Muy bien, entonces, ¿Cómo se hace? Mostrarnos en la pantalla así rápidamente. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Escribir qué? escribir 10am.pro. Entonces, Y vamos a poner 10am.pro. Cuando escriben sí, 10am.pro, los llevan esa es a la, este sitio. esa es la página oficial de nosotros. Y ahí, además de poderse unirse, que es el primer botón Está negro que está titilando, cuando entran ahí, pues básicamente, pues entonces nos llega la notificación de cuando pagan, pues entonces pueden tener acceso al contenido de Alfa y también estar en el chat y ver todas las conversaciones que nosotros tenemos. Pero lo exacto. más importante de esta página es que tienen acceso a todos los recursos que nosotros hemos creado, los robots, las transcripciones, todos los capítulos, los links, las herramientas, pero recuerden, 10 AM, únete a 10 AM Alfa es como lo más importante. Exacto. Entonces, 10am alfa, recuerden, hacen clic aquí en el botón de suscribirse, hacen el pago con tarjeta de crédito, a nosotros nos llega un aviso y este es el chat en donde se comparte todo lo que se conversa durante pues todo el día y todos los miembros de 10am, ustedes van a poder ver exactamente qué es lo que está pasando. De hecho, aquí, en este momento, hay 3 para aprobación, Hernán, mira qué maravilla. Ya los hago, ya los hago. Y ahí entonces ven, entonces tienen el acceso especial a los AMAs, que es básicamente la sesión donde, pues, ask me anything, pregúntame cualquier cosa. Y también tienen acceso, pues, a todo. Por ejemplo, hoy yo puse unas órdenes de sell put schemes. Entonces, cuando las hacemos instantáneas, yo inmediatamente las posteo. Eso es. No, Esto no es una democracia, esto no es una democracia. entonces yo sé lo que es el pueblo. Usted, usted sabe que Darío sí lo está grabando. Sí, yo vi ahí. Ya. Que viva el pueblo democrático. Yo soy el último Aureliano después del último Aureliano, que era el último Aureliano. Gordo, pero en serio usted sí marchó No, pues yo ya Para no, la cama. yo ya no soy capaz de caminar. Marché a la nevera. De la nevera a la cama. ¿Le duelen las piernitas o qué? Yo ya no soy capaz de caminar, yo ya estoy muy viejito. Me tengo que pensionar. Gordo, le duelen los juanetes, las piernitas. Me duelen las coyunturas, Ala. Bueno, ¿en qué parte del mundo estamos aquí transmitiendo en vivo? La semana pasada el que hicimos con este man, el dominicano, me agarraron en Nueva York. ¿Vos estuviste en ese? Sí. Sí. Preguntar después. Y ahorita estoy en Miami otra vez. Qué bien, Solana Hot. Sí, porque tenemos que esperar que se conecten pues estos. Aquí los voy a acosar. Parece Camilo. Camilo sí es cumplido. Camilo, lo malo es que ya arrancamos a grabar, porque es que la gente nos está pidiendo el detrás de cámaras porque quieren oír más al gordo hablar. Es más, el gordo no sabemos si lo va a terminar patrocinando, pero solo Wenia o Binance, porque les va a comprar que le compren un computador para que haga el trabajo más rápido. Le va a pedir uno al gobierno nacional. Me parece bien. Pero ¿y qué va a hacer si usted no puede trabajar ni domingos, ni festivos? Marica, ¿verdad? Los días cívicos, como ayer. No, cuando haga la selección. El día de las elecciones. Cuando estoy menstruando. Porque yo también tengo mis problemas. Yo también. Claro, usted es un cuerpo gestante. Hey, Camilo, te veo con frío. Que está tempranito aquí, pero no está tan helado, pues. Ayer pero tempranito son 3, pues son 8 de la mañana tuyas. Sí, pero sí, son las 8 de la mañana, pero todavía pues la cantidad de sol que hay es minúscula, entonces todavía no se ha calentado. Pero ustedes es térmica de -2. Este psicópata estaba en Medellín, estaba en el gimnasio a las 4 de la mañana. No, es que es un psicópata. Pero no, yo les expliqué, hombres, para poder estar con los niños, hombres, que si no los veo. Cuando uno está saliendo que es muy temprano. Uno saliendo de Fresh y Camilo llegando a la disco. Vea al gimnasio. Es probable.
Yo creo que ya está, que se conectan pues Arias y Alejo Pérez, pues, y si se conecta Arias, pues arrancamos pues nosotros solitos con el tema de hoy, pero por ahora simplemente estamos como mamando gallo, pues estamos haciendo un experimento como nos va con la introducción y pues que nos digan, no dejen al gordo hablando tanta pendejada, pues que nos aburre mucho. Lo que pasa es que, Camilo, hay veces que nos conectamos y empezamos Darío y yo a molestar al gordo y lo que nos podemos reír, o sea, yo prácticamente las veces que más me he reído y que me salen lágrimas es molestando al gordo, pues me puedo reír y él molestándome a mí obviamente, pues. Sí lo molesta. Sí, a la reforma laboral. A la reforma laboral. Gordo, vení, y entonces preguntarle al gordo porque no nos está entregando TikToks, preguntarnos cuál es la excusa que sacó recientemente. Ay, Dios mío. Estoy sin equipo. No, apagón, un apagón, el apagón. El apagón. Llegó el apagón. Estoy jodido. El niño. Ahora sí es verdad que estoy jodido de equipo. Pero entonces, ¿estás hablando desde el celular o qué? No, estoy en el computador viejito que casi no soy capaz de conectarlo. Viejito es, póngale usted 2000 que será ese equipo. Este equipo debe ser 2009, No, pues, 2011, por ahí. Pero es en serio. Si logramos que un Binance o un Wenia lo patrocine, entonces en vez de decir gordo el de Binance, gordo el de Wenia, por lo menos por 6 meses y que le compren un computador, ¿no? Sí, claro. Pelados. Bueno, pelado usted. un comodoro, un pelado. ¿Qué más? Mira, yo creo que arranquemos ya, porque si no, entonces estos 3-4 minutos mamando gallo, pues la gente se nos va a desconectar. Entonces, hoy, recuerden que todas estas ideas que se nos ocurren de podcast, pues nacen de estar en el chatcito, donde estamos compartiendo, somos más o menos 100 personas, ahí tenemos exministros, ahí tenemos gente que maneja fondos, tenemos CEOs de compañías, y lo que tratamos de hacer es desarrollar pues una especie de inteligencia colectiva. Pero una de las cosas que a mí me ha parecido muy simpática en el transcurso del proceso de aprender es cómo las diferentes mentes o los diferentes cerebros se van ajustando, digamos que a los conocimientos o las percepciones de la información que van recibiendo. Entonces, lo digo porque yo me acuerdo pues que cuando yo empecé en el chat fue el 2020, pero yo había comprado Bitcoin en el 2013 por una conversación que oí cuando vivía en San Francisco y me tocó a $100. Y entonces mi tesis o lo que yo aprendí, digamos que fueron ciertos datos de información que los asimilé y después desarrollé una tesis. Y de ahí para adelante pues sigo sosteniéndola y muchas de las cosas que creí desde ese entonces pues o se han solidificado o simplemente les ha agregado o se ha ajustado. Pero uno de los elementos que más curiosidad me da es como la gente nueva que ha entrado a Bitcoin, como Arias, como Alejandro Pérez, van desarrollando, no digamos que unas ideas, unas conclusiones que hay veces parecen un poquito vehementes, sino que me gusta mucho como explorar ese proceso del aprendizaje, cómo nos vamos ajustando, cómo nos acomodamos y cómo vamos, como dice Camilo, pues reescribiendo la tesis sobre algo que tenemos. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer acá es porque hay veces tenemos unas discusiones acaloradas en el chat donde sale un tuit de Anatoly y entonces, hey, mira que esto tan interesante. Entonces me cae Alejo, me cae Arias y me dice, no, weón, es que el hash rate de Bitcoin es mucho más importante, no sé qué cosa. Y empezamos a tener unos intercambios, todos pues desde el aspecto de la cordialidad, donde yo creo que muchos terminamos pues como formándonos nuestras propias opiniones. Y yo digo que sería muy interesante nosotros poder alzar estos debates que tenemos en el chat, que a veces no es el medio más óptimo para compartir información, sobre todo cuando son deep dives en los cerebros de cada uno pues, de sus convencimientos, sino que vale la pena como ventilarlos. Ahora, una cosa que es muy importante, este es un debate Solana versus Bitcoin. Una de las cosas fundamentales aquí es que todos nosotros que estamos aquí tenemos, pues yo no sé el gordo, pues si encontró la servilleta con el buñuelo del Bitcoin que yo le di alguna vez,
pero lo importante es que tanto Camilo como Arias, como Darío, pues tenemos ambas. Pero este es un debate que queremos hacer, es Camilo y yo, Team Solana, Darío, vos escoges en cuál estás, del Gordo también, y Arias y Alejo, pues que tenía una cita médica, son Team Bitcoin. Y la idea es pues que desarrollemos lo que se llama en inglés, ¿cuál sería la traducción, Camilo, de Steel Manning? Pues, ¿cómo se dice Steel Manning en español, Camilo? Pues que es un ejercicio intelectual bien interesante, que es uno asumir la posición con la que uno no está de acuerdo y alegarla como si uno estuviera de acuerdo, pues para amplificar pues el rango de ideas y uno luego poder ayudar como a formarse una opinión al respecto. Entonces, con eso era lo que quería empezar. Vuelvo y digo, entonces este es un debate para tratar de entender cuál es el verdadero futuro o cuál debería ser una apuesta donde uno debería estar más inclinado, o en Solana o en Bitcoin. Y entonces pues tenemos al recién salido del oscurantismo, Alejo pues que tenía cita médica y que ya se debe estar conectando porque le están haciendo ahí un tuning en el corazón. Y nosotros pues que estamos, Camilo y Darío y Gordo pues escogerán el bando, pero Camilo y yo que somos Solana. Entonces yo creo que con eso podemos empezar. Entonces, no sé si vale la pena hacer como un mini recap. Entonces, así súper cortico de 1 minuto, Bitcoin, cuándo nace, cómo arranca, y luego Camilo hace lo mismo y ya luego empezamos como a cotejar porque creemos que esos desarrollos tecnológicos podrían superar el desarrollo tecnológico de lo otro, o del uso, o de la aplicabilidad, o porque nosotros creemos que en este futuro de esta tecnología hay un X más grande pues de aquí para adelante. Entonces, Arias, empecemos con vos porque recientemente pues simplemente como para, ya tenés el curso, ya tiene página, ya tiene URL el curso tuyo, pues porque Arias terminó de hacer un curso donde explica Bitcoin pues desde cero, y me parece una muy buena oportunidad porque lo hace de una manera muy pedagógica. Entonces, ¿por qué no comenzamos con arrancarnos contando tu curso y un poquito de Bitcoin y luego pasamos donde Camilo? Bueno, no, exacto. O sea, una de las cosas que yo he descubierto desde que se me levantó el velo del oscurantismo es que estos son temas que pueden ser o muy densos, entonces son excluyentes y hay barrera de entrada para el ciudadano promedio que no está formado en ingeniería o con un conocimiento matemático profundo, o pueden ser temas de mucha intuición. Pues perdón, es que estoy en el aeropuerto, entonces empiezan con ese autoparlante por acá a chillar, pero bueno. No se te escucha, tranquilo. Bueno, perfecto. Entonces, una de las cosas que yo me propuse, porque tengo alma de profesor, es, hombre, como yo logré levantar ese velo, yo quiero que esto le llegue a mucha gente, porque yo creo que es una barrera de entrada para las personas, y las personas no entran y no conocen porque creen que es algo por allá súper tech, súper de ingenieros, que no lo agarra nadie. Yo no soy ingeniero, tengo formación en matemática más o menos, pero logré pues como poner eso en términos sencillos, pero con la suficiente profundidad, pues, es decir, desde poner el ejemplo del hash, como la impronta del carro que uno se metía, ¿se acuerdan? Y se quemaba cuando iba a vender el carro, que tenía que bajar por allá a marcar como en un papelito negro eso, de ejemplos tan sencillos como esos para explicar cómo funciona Bitcoin. Y ahí está, y ya pues lo he hecho en muchas juntas, en muchas familias, y cada vez me buscan más para eso, lo cual me parece fabuloso, porque yo sé que la gente quiere saber, pero como que sienten esa barrera, y yo espero pues como dar esa herramienta para que las personas conozcan y aprendan eso, y ya empecemos a hablar en términos de satoshis y ni siquiera de pesos o de dólares. ¿Cómo arranca Bitcoin? En realidad, para ser justos, la criptografía viene desde milenios atrás. Yo esta semana estaba viendo la criptografía que utilizaba Julio César para enviar mensajes en sus teatros de operaciones de guerra. La criptografía no es otra cosa que codificar un mensaje para que nadie más lo pueda leer. De hecho, el premio Turing en matemáticas es en honor a Turing, el que desencriptó el sistema criptográfico de los nazis. Hay una película muy bonita que se llama Enigma. Con Cumberbatch, con Benedict Cumberbatch, sí. Muy chévere. Exactamente, el código Enigma.
Entonces, eso venía siendo como desarrollado por allá desde hace yo creo que más de 40 años. Pero el hito, el milestone grande, fundamental en esto de la criptografía para poder tener medios de cambio de depósitos de valor, es decir, una moneda digital real, ocurre el 31 de octubre del año 2008. Ese día, alguien o alguienes, no sabemos, denominados Satoshi Nakamoto, publica un paper, un white paper. Un white paper es como un artículo académico, científico, destinado a unos pocos ingenieros, como de un ecosistema que tenían ellos, 9 paginitas, y de una profundidad y una genialidad, donde este señor en ese white paper de 9 paginitas logra encontrar lo que yo llamo el cielo de la moneda. El cielo de la moneda, ¿por qué? Porque, eh, porque funciona en 3 dimensiones, es decir, cumple las 3 dimensiones que debe cumplir la moneda ideal o el cielo de la moneda. ¿Cuáles son? Que sea descentralizado, y eso es fundamental. Es decir, sin la posibilidad de que alguien lo manipule. No hay un tercero, no hay oficinas, no hay sucursales, no hay compañía, no hay inversionistas iniciales, no hay fundadores, no hay equipo de management. Descentralizado, nos da soberanía absoluta. La segunda dimensión, digital, nos quita la fricción de lo físico, de tener que guardar oro físico, billetes, papeles y lo que eso implica para custodia, para almacenamiento, que esa la cumplen todas las monedas digitales, pero cumple una tercera que yo no conozco hoy en el ámbito digital que otra la puede cumplir. Y es que es deflacionaria. Y por deflacionario quiero decir, es que está blindada a choques monetarios. Blindada absolutamente por construcción, por matemática, por la forma como está construido el sistema, y en eso podemos profundizar un poquito más adelante. Esas 3Ds, deflacionario, descentralizado y digital, para mí en 3 dimensiones, yo uso un cubito en el masterclass con el cielo de la moneda, y esto es lo que hace este señor. Son 9 paginitas. Al principio cuenta el fundador de Coinbase que eran reuniones de 2 tipos de personas. Eran unos ingenieros de sistemas muy tech o unos anarquistas libertarios, y se reunían por allá en California y tomaban cerveza y vino, y eso empezó a funcionar, y hoy Bitcoin es lo que es. Ese 31 de octubre del año 2008 es un hito en la humanidad. Eso es un regalo de Satoshi Nakamoto, quien quiera que sea ese señor o señora o organización, para la humanidad, porque nos devolvió la posibilidad de tener soberanía sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra energía económica, sobre el fruto de nuestro trabajo, de nuestro emprendimiento, de nuestras inversiones, de nuestra creatividad, de nuestra innovación, sin que un tercero, ni un regulador, ni un policy maker, ni un banquero central, ni un gobernante, ni un presidente, ni un funcionario, ni un burócrata pudiera meter un choque monetario para arrebatarnos el valor de esa moneda. Y él mina el primer bloque de transacciones, que se llama el bloque Génesis. Creo que fue como Creo que se congeló ahí el hombre. Sí. Sí, Cayó. yo creo que se congeló esa conexión del aeropuerto, está como regularcita. Pero mientras él sigue ahí como, o sea, reactiva, yo creo que hacemos una sinopsis así también, Camilo, de Solana, porque yo después... Qué pena. Sí, te caíste ahí. Sí, claro. Es que esto acá es una embarra. Aquí no se han podido inventar bien las conectividades en los aeropuertos. Pero bueno, ustedes les decía, no, que eso es como la historia. Y para no extenderme en esta introducción, yo siento que la humanidad produce ese tipo de personajes o hitos cada 100 años. Esto es tan importante como Einstein en 1904 o 5, cuando saca un paper donde establece la relatividad especial. Con eso destruyó la física newtoniana. Satoshi Nakamoto hizo eso, esa es la historia, y bueno, en el proceso se ha pulido mucho la red del sistema, han salido protocolos, se han ido modificando para que cada vez sea más fácil y menos pesado,
el conjunto de datos y más eficiencia en la energía eléctrica que se consume para minar pues la moneda, y después podemos explicar un poquito cómo funciona, pero por eso, porque para mí es el cielo de la moneda, es que yo estoy en este podcast defendiendo esa posición. Bueno, y Camilo, también como la introducción de Solana, pues para que ya las pongan presentadas las dos, empecemos como a debatir pues los pros y los cons pues, de cada uno, que le vemos. Muy bien. Solana es un proyecto mucho más reciente. Digamos que el mainnet de Solana empieza a operar en el 2020. Y su origen viene de, pues, originalmente un ingeniero de Qualcomm, Anatoly Yakovenko, que preocupado por las limitaciones de escalabilidad de Bitcoin, escribió un paper en el 2017 sobre un método que se llama Proof of History, una forma para llevar el tiempo, para poner como un sello de tiempo de manera digital. En el 2018, junto con Greg Fitzgerald, se emite el white paper sobre Solana oficialmente, y en el 2018, en febrero, empieza el testnet, que es pues como el blockchain de prueba con unos poquitos usuarios para empezar a probar si la hipótesis pues, de escalabilidad bajo las metodologías que se están inventando funciona. Digamos que a diferencia de Bitcoin, cuya génesis es orgánica, no hay una emisión inicial, no hay unos claros fundadores. Solana evidentemente sí tiene unos fundadores y hay una organización que es la Fundación Solana, donde pues, se generan unas directrices alrededor de la red, pues entra capital privado, hay firmas de capital privado que financiaron la compañía. De hecho, en Vero Norte somos amigos de una de las firmas más importantes que apoyó Solana en sus inicios, Foundation Capital. En el 2020 hay un token sale, es decir, a algunas personas les vendieron Solanas baratos por allá en sus orígenes. Y eso es determinante, y lo menciono con, digamos, hincapié porque es determinante para el debate que vamos a tener ahora. Claro. Donde Multicoin Capital, y aquí hemos tenido a Kyle Samani, invirtieron en el 2019. Y como mencioné, en el 2020 en marzo del 2020 empieza a operar oficialmente Solana como lo conocemos hoy en día. Y entonces, pues, el resumen es, el origen se parece mucho más a una compañía de tecnología, donde hay unos fundadores con unas ideas que ven un problema en el mercado. En este caso, el mercado es una limitación de escalabilidad en Bitcoin. Proponen una tecnología para resolverlo, recogen plata del público, o del público no, de unos inversionistas privados, y tiene una trayectoria hasta hoy exitosa, pero también de ir comprobando que esa tecnología y esas hipótesis de escalabilidad y alto throughput efectivamente funcionan en momentos, pues, digamos, mucha exigencia. Entonces, digamos, dos orígenes totalmente diferentes y dos trayectorias totalmente distintas, que creo que marcan como el espíritu un poquito del debate, porque, como lo dijo Andrés hace un momentico, Bitcoin es como el mundo de los libertarios, de recuperar soberanía, y una idea, pues, de que no me pueden violentar mis derechos económicos. Solana es una tecnología, propone una plataforma sobre la cual esa tecnología ofrece unas ventajas competitivas a unos productos y servicios. Ahorita profundizamos un poco más. Yo creo que, y me gusta de pronto que arranquemos el debate con ese elemento. Entonces, se nos está uniendo pues Alejo, y simplemente aquí ya hicimos el preámbulo de entrada de qué son las dos. De qué son, es Arias, de qué es Bitcoin y qué es Solana, pero entonces yo creo que el enfoque con el que podemos arrancar a discutir y empezar a evaluarlo es desde el punto de vista tecnológico. Y aquí voy a traer dos elementos que los trato de poner en cosas comunes que todos vemos, porque creo que se hace mucho más fácil la explicación. Entonces, el primero, yo creo que en estos días ustedes vieron un pedacito de una entrevista que le hizo, ¿cómo es que se llama el congresista tejano? Él tiene un podcast que se llama Veredicto, no sé qué cosa. Ted Cruz. Se lo hizo a Elon Musk, y Elon Musk llegaba y decía ahí, mira, en todo tu análisis del Treasury Account y todas estas cosas, una de las cosas que me sorprendió mucho fue la respuesta de Elon Musk, que me dice, es que la plata, los dólares americanos están en 5 o 6 computadores
que no se conversan entre ellos mismos. Entonces uno dice, pero ¿cómo carajo puede ser que en esta tecnología, porque para mí la plata simplemente es una tecnología que avanzó y se traduce pues en un papel representado por una base de datos en un banco? ¿Cómo es posible que la tecnología en la que más creemos todo el mundo esté en 7 computadores que son no solo obsoletos, sino que probablemente estén contados doblemente porque uno no sabe si esas bases de datos estén sincronizadas, que no tengan ningún tipo de trazabilidad? ¿Cómo es posible que nosotros creamos en una tecnología tan arcaica? Cuando vos tenés, por ejemplo, entonces a Bitcoin, que lo puedes verificar, o sea, porque todo está en chain, lo mismo puedes hacer con Solana, y después de, digamos que ese primer análisis donde uno dice, hombre, aquí es donde tenemos puesta toda nuestra fe en que están respaldados nuestros activos o nuestro, digamos, con lo que operamos el día a día, esté respaldado en una base de datos que probablemente no sea cierta, mientras que en cripto una de las cosas que uno sabe es que es absolutamente cierto que esté ahí porque es verificable. Y luego hay otro componente para que ya pues Arias o Camilo decida cómo quiere elevarlo. Santiago Santos, que lo tenemos mañana en el podcast, decía, es que la forma como yo levanté plata para mi fondo era que llegaba y le decía a alguien, oiga, hágame una transferencia en USDC, USDT y mándeme $100, $500, pero dijo que que lo hiciera la mamá o que lo hiciera la tía o que lo hicieran personas muy cercanas, y después les preguntaba, mire, esta es la tecnología y para eso es que estoy levantando capital, porque es que esto es tan fácil, tan rápido, es tantas veces menos costoso, que por eso nosotros creemos que esta tecnología va a ganar. Entonces, basándolo en eso, Camilo o Arias, decime por qué vos crees que desde el punto de vista tecnológico es mucho mejor Bitcoin versus Solana con esa ancla que te acabo de dar. Nada, si quieren, empiezo yo, pero yo antes quisiera decir algo. Yo pienso que no son excluyentes, ¿no? Es decir, aquí estamos defendiendo unas posiciones, pero yo siento que no son excluyentes. ¿Qué me parece a mí que es lo que más me cautiva de la tecnología en Bitcoin? A mí me parece, es que es de una genialidad el lograr que esto sea totalmente descentralizado. Yo entiendo que el proof of work implica más tiempo, probablemente más gasto de energía, más gasto de recursos para cerrar un bloque, asegurarlo, confirmar las transacciones. De hecho, es 10 minutos en promedio por cada bloque. Cuando uno hace una transacción en Bitcoin, efectivamente se demora, y si uno no ofrece suficientes satoshis por bits virtuales, se le puede demorar bastante. No, pero queda tan, mejor dicho, encaja también en la matemática que me permite a mí saber que si yo recibo ese Bitcoin, esto solo va a tener 21 millones de unidades en la superficie, como lo digo yo, en cualquier momento de la historia, y no más que eso. Y que nadie va a poder aumentar eso por encima de 21 millones. Y que el ratio stock a flujo es lo que determina el valor de una reserva de valor, la legitimidad de una reserva de valor va a ir estallando hacia el infinito. Para mí, el cálculo que yo hago hoy es que hoy es 3 veces el de la plata y ya estamos acercándonos al del oro, que es el más alto en el planeta hasta que existió Bitcoin. Pero en el año 2034 va a ser el doble del oro. Y eso es tecnología, porque la tecnología no solo son unos computadores, la tecnología es la idea fundacional. Y la idea fundacional de esto es que sea descentralizado, nadie lo puede manipular. Porque si alguien lo pudiera manipular, podría meter un choque monetario. Excúsenme lo que voy a decir, puede ser una herejía. Y yo también en los portafolios que administro tengo posición en Solana, pero en Solana, si Anatoly se deschaveta o ese grupo de ingenieros o algo pasa, o hay un problema de integridad en el management, o hay un problema de competencia, choque monetario lo puede tener.
Es decir, yo quiero ver cuál sigue siendo deflacionaria por encima de Bitcoin. Solana no lo es. Solana, sé que baja la tasa de inflación. Ahora hubo un cambio hace poquito por la votación. No sé si esa tasa de No pasó. inflación va a caer más rápido o No, menos. no pasó. ¿O no pasó? No No pasó, pasó. ok. No pasó. Sigue siendo inflacionaria y el ratio al cual están quemando el token, pero sigue siendo inflacionario. Bitcoin por construcción no lo es. Eh, por eso es que a mí entiendo que el Proof of History le da más rapidez, más usabilidad eventualmente para pagos de transacciones, pero es que para mí Bitcoin, la usabilidad de Bitcoin en el mediano plazo no va a ser tanto para pagar una transacción como si para tener una reserva de valor. Es lo que dice Saylor. Es como tener un pedacito de Manhattan hace 200 años, asegurarlo desde ya. El oro fue eso. El oro, ustedes ven el oro, es el hedge contra la inflación monetaria, ni siquiera la que publica con índice de precios, la monetaria, que es la que le menoscaba a uno el valor del patrimonio. El oro no se usa hoy para transar como medio de cambio, sino como reserva de valor. Perdón, para mí, Bitcoin es eso, es la reserva de valor, el oro digital, el activo, porque su tecnología sí está configurada. Y la tecnología va aumentando. Pues Alejo es más experto en esto, pero creo que cuando sacan Segwit en 2017 y el Taproot, creo que fue en el 2020 o 2021, los tamaños de las transacciones en datos se hicieron menos pesados. Y cada vez, por ejemplo, cuesta menos porque sigue avanzando tecnológicamente. No vengo a discutir que la rapidez, la versatilidad de Solana puede ser superior, pero en términos de reserva de valor, de protección contra una fluctuación en la integridad del que está detrás, a Bitcoin nadie le gana por la tecnología como está, por la tecnología sobre la cual se fundamenta esta moneda. Y tecnología, de nuevo, no es el código, no es solo eso, no es la capacidad de los programadores que están detrás. Tecnología es la matemática básica que está detrás. Lo dejo ahí como para no acaparar la conversación. Yo creo, como continuando con la solicitud de Hernán, que es que yo creo que es muy común utilizar a Bitcoin como punto de referencia para ver qué es lo que los otros pueden hacer, porque es el blockchain original, eh, tiene un origen muy particular, muy, como digo, unos principios que Andrés aquí defiende muy bien. Entonces creo que es fácil decir, pero en este atributo en particular, Hernán mencionó velocidad y capacidad de procesamiento. En este atributo en particular, Bitcoin se queda muy cortico. Nosotros somos capaces de hacerlo mejor. Entonces hay como un punto de comparación. Pero mi forma de verlo es que lo que hace es que genera un caso de uso que evidentemente Bitcoin no es capaz de hacer. Mal haríamos nosotros en exigirle a Bitcoin alta velocidad, porque como dice Andrés, la tecnología es esa y muy difícil de cambiar. Por lo tanto, construir sobre esas, entre comillas, debilidades, llamémoslas pues en aras del debate, pues es factible, es genuino. Y en eso, Solana, al menos por el momento, tiene algunos competidores, es pues un claro ganador. La tecnología es la que se fundamenta Solana, que incluye pues muchas de estas cosas que hemos dicho, Proof of History, la forma como se ordenan las órdenes, la forma como se valida, la forma como los validadores toman decisiones, pues simplemente para que entre todos nos llevemos como los puntos de comparación. Andrés mencionó un bloque cada 10 minutos. En Solana tarda un bloque mucho menos de un segundo. Exacto. No me acuerdo pues Camilo, pero puedo decir milisegundos. algo. Puedo decir Claro, algo. adelante. Qué pena. No, es que la Yo no idea es que qui- nos interrumpamos aquí, pues Ah, eso no crean que esto yo, tiene pues el rigor, yo no quiero. académico pues Moción de de orden. campaña política. No, la idea es que nos interrumpamos para que después No, nos digan que los periodistas no dejan hablar, que ese es como no, el comentario más común. iba a decir yo, pero Camilo, es que yo no quisiera que fuera menos de 10 minutos, porque es que no puede ser menos de 10 minutos. Y me parece que sea perfecto cada 10 minutos, porque es que eso es lo que me garantiza que la oferta es absolutamente inelástica al precio. Y esa es la clave.
porque para mí eso es la virtud. Y como te decía, no es excluyente con otras monedas que pueden tener otro tipo de usabilidad por su rapidez y versatilidad, pero es que yo no quisiera, y pues no se puede, pero si se pudiera, no quisiera que hubiera un cambio como para que fuera más rápido que cada 10 minutos. En el Bitcoin original, pues está el Litecoin que construye sobre eso, pero miren que ni ha prosperado, porque es que Bitcoin tiene otro propósito. Para mí es Bitcoin la reserva de valor por excelencia en la humanidad. Solo quería decir eso. ¿No? Y pues yo estoy aquí por instrucciones de Hernán defendiendo solamente a Solana, pero es así. Pero el punto que yo quería hacer es como para que entendamos que es genuino comparar porque es el original. Entonces comparamos con lo único que había. El único que había era Bitcoin, además que es el único que estaba definitivamente probado. ¿Cierto? Bitcoin efectivamente funciona. En la génesis como de Solana y de muchos de estos otros proyectos, como yo lo mencioné ahora, hay unos fundadores, hay unas personas que tienen ideas originales que tratan de mover como la frontera de la tecnología y de lo que es factible en estos sistemas, y eso puede fallar, ¿cierto? Hay unas probabilidades de fracaso, como ha pasado. Hay otros blockchains que han tratado de competirle en diferentes sentidos a Bitcoin o a Ethereum, que aquí no lo vamos a mencionar mucho, pero que también es un blockchain exitoso hasta donde va, y tratan de atacarlo y mueren. Es decir, aquí no hay no hay éxito garantizado. Tal vez Bitcoin, como es ese monolito que ya lleva pues tantos años, está más probado, pues, y ya pasó como ya tiene como ese efecto Lindy, ¿no? Que ya lleva tanto tiempo que la probabilidad de que continúe es muy alta. Entonces, por eso estaba diciendo yo que es genuino la comparación, sin embargo, es una realidad que cuando la gente tiene la idea de dinero, pues yo interpreto dinero como lo que se mueve y valor como lo que guardo. ¿Cierto? Dinero es como ese intercambio en el valor del patrimonio. Y para eso, pues Bitcoin no es bueno. Bitcoin tiene unas limitaciones que son virtudes para la reserva de valor, pero la expectativa de que Bitcoin nos sirva como para pagar una hamburguesa o una cosa de poco valor o para hacer transacciones relativamente frecuentes, pues Pero mira que no es bueno. Pero mira que te interrumpo y viene donde Bitcoin está hecho por layers. Entonces vos tenés un layer 1, que es cierto que Michael Saylor lo compara como con el granito, que es donde vos querés una base sólida, inamovible, extremadamente conservadora para que no esté fluctuando y no esté pues evolucionando muy rápido como es de ahorita Arias. Si vos ves como cambios grandes en Bitcoin, fue lo de Segwit en el 2017 creo y Taproot en el 2021. Son cambios muy grandes y si quieren ahorita entramos en detalle de qué tratan los cambios, pero yo estuve en Nashville y en la conferencia y compré varias cositas, pues veo nada, unos libros, calcomanías, unos peluches, todo lo pagué con Bitcoin y todo lo pagué usando Lightning. Y Lightning es supremamente rápido, o sea, el man en el POS ¿con qué van a pagar? Con Bitcoin. El man me sacaba el POS, lo volteaba, salía el código QR, lo sacaba mi billetera, lo escaneaba, y apenas lo escaneaba, Y le lo salía que como contaste que de las invoice paid. propinas Por eso, a te estos mira manes. sí, entonces mira, cuando vos miras, digamos que a diferencia de otros blockchains, Bitcoin, la base, claro, es que la base de Bitcoin está hecha para mover transacciones grandes. Vos no puedes, mira, Bitcoin tiene Final Settlement 10 minutos. Cuando haces una transacción grande, de compañía a compañía, se van a transferir $1 billón. Como vos ves que hacen transferencias que se ve, pues a veces salen por ahí en el blockchain. Una transferencia de esas, en 60 minutos tenés Final Settlement. Decime qué otro mecanismo mundial existe para tener Final Settlement en 60 minutos. Las tarjetas de crédito, el Final Settlement de una tarjeta de crédito se demora semanas. Ahora, lo que te digo, que falta penetración, definitivamente. No ha habido todavía una penetración grande porque esos temas se demoran. Pero el tema, en Bitcoin tenés dos L2s, tenés Lightning y tenés Liquid. Lightning es nativo sobre Bitcoin y se pudo desarrollar por lo que hicieron con Segwit. Y tenés Liquid, que es lo que llaman un federated chain, que es otro blockchain, como 17 compañías y funciona igual de rápido. Y las transacciones valen, pues número uno son instantáneas y número dos valen centavos. Pues o sea, son similares a las de Solana, que vos haces una transacción y te vale un centavo, ¿cierto? O menos de un centavo. Entonces, Alejo y Camilo, y una cosa. Pero espere, cosa, espere, ¿por qué? Porque justificar, lo que pasa es que ahí es donde se vuelve interesante la discusión, porque es que si el Lightning Network en Bitcoin funciona, entonces deberían también funcionar las L2 en Ethereum, y ya hemos visto que eso es un fracaso total, pues es que la muestra fehaciente es la cantidad de usos. Pero mira la base de Ethereum.
La base de Ethereum con los anti-network effects que tiene con los gas fees no funciona porque la base no es sólida. Entonces, construir un L2 en una base que no es sólida van a tener. La diferencia que yo creo que es que la base de Bitcoin comparada con la base de Ethereum, te estás comparando como granito con arena movediza. No tiene pues comparación. Pues obviamente está el tema de los gas fees. Y entonces a ellos lo que quiero hacer es como una pregunta pues más generalista y es una de las que me he puesto a pensar. O sea, ustedes saben que, o sea, sigo teniendo Bitcoin, pero a mí cuando trato de pensarlo, y esto es una cosa que he discutido en varios podcasts con Camilo, o sea, el pensamiento de segundo orden para tratar de entender cuál es el impacto. Cuando uno invierte en Bitcoin en el 2013 y no existe otro blockchain, es suficientemente evidente ver que es el reemplazo de una tecnología, y de esa tecnología estoy hablando de fiat, para uno llegar y decir, aquí sí hay un verdadero storage value. Pero cuando nacen otros blockchains y llegan y le dicen, no, es que para mí el foco es en procesar transacciones, entonces para mí la verdadera pregunta es, ¿dónde hay un potencial? Porque finalmente yo estoy considerando desde el punto de vista de inversionista donde tengo un mayor retorno. A mí el store of value, después de pensarlo y entonces uno lo lleva al market cap del oro y después de cuántos assets hay en el mundo, 10 trillones, y luego el market value de procesar transacciones. Yo en este momento estoy más inclinado a creer que el elemento de procesar transacciones es más importante y ganará más adeptos en el futuro, porque si usted quiere ver si van a existir más adeptos, simplemente piense en lo siguiente: usted empieza a mandar y recibir pagos, por eso o por alguna razón entonces tendría Tron esta semana o hace 2 días creo que lo puse Tron, se pasa para Solana, porque en algún momento la gente se está imaginando que todo el mundo empiece realmente a hacer transacciones en billeteras digitales y lo hagan de la forma y en el blockchain que se los permita hacer más rápido. Y si el Lightning fuera tan bueno, entonces que entonces el Lightning, Alejo, no me acuerdo en qué época empezó, debería ya de alguna otra forma, la única forma que yo lo consideraría diferente es que debería estar en este momento superando en el nivel de transacciones a Solana. Y Solana, en este momento, todos los taps, o sea, las transacciones procesadas en Solana superan en números infinitos a todos los otros blockchain y los... Pero Hernán, estás comparando eso de forma injusta, No, porque es que lo no, que dice Alejo le dice es, claro, aquí aceptamos que la capa fundacional de Bitcoin es casi que perfecta, digamos matemáticamente, criptográficamente, todo, y hay capas que pueden suplir, no necesariamente para ganarle a Solana esa, no me gusta decirle falencia, porque es que para mí Bitcoin no está para eso, pero es la velocidad del pago. Pero yo sí te pregunto a vos, listo, supongamos que para vos es la usabilidad, que siempre lo has dicho, de Solana, y eso es lo que le da el edge. Pero cuando venga un momento en donde la moneda fiduciaria y cualquier otra reserva de valor esté tan devaluada y la gente cada vez se va dando más cuenta de cómo le menoscaban el patrimonio con alguien que puede imprimir, ¿qué fondo de pensión, qué gobierno, qué compañía pública, qué reserva técnica de una aseguradora va a usar Solana en vez de Bitcoin para amarrar su reserva y a partir de ahí apalancar y generar muchas más transacciones? Pues va a usar Bitcoin por construcción y por naturaleza. Porque es que estás como comparando el poder tener oro, y Alejo lo que dice es que sobre ese oro yo puedo tener un ETF que lo muevo rápido, como para poner un símil, y no pasa nada, y me funciona perfecto. Pero además, pónete a pensar en algo. Vos hoy, si fueras un tipo en Rusia sin acceso a SWIFT, que necesitas hacer una importación y necesitas pagarlo en otro país, ¿qué usas? Vas a usar Bitcoin, porque es lo que más seguridad hoy le da a cualquier receptor del valor. Si sos un tipo invisibilizado bancariamente porque te cerraron la cuenta o lo que sea, que sucede mucho y no necesariamente por problemas delictuales, sino que porque la banca tradicional es muy compleja y muy excluyente, ¿a qué vas a acudir hoy? A Bitcoin. Si vos eventualmente necesitas colateralizar algo para que te den un crédito en moneda fiat, ¿qué vas a poner como colateral y qué te aceptaría alguien como colateral? Bitcoin,
al margen de la usabilidad. Solana se puede quedar es como en el día a día del pago, del movimiento, pero Bitcoin es el fundamento, el oro, la reserva, el verdadero valor. Es decir, el valor de Bitcoin. Cuando a mí me pregunta ¿qué está respaldado Bitcoin? En matemática, en criptografía, en ciencia, Energía. energía eléctrica, totalmente. Entonces, es como una Una cosa, comparación injusta cuando defendes lo de Solana así. simplemente para poner las cosas como en términos cuantitativos, porque yo creo que estamos como ponderando el comentario de Hernán no estamos ponderando el comentario de Hernán por probabilidad. El market cap del oro es más o menos 20 trillones. El market cap de Solana hoy en día es, no sé, 60, 70 billones. Es un número grandote, pero pues chiquito con respecto a Bitcoin, que es 1.7 trillones. 1.7. 1.7. En el Entonces, time digamos dice que 1.7. Sí, pero en la el uno comparación tiene de... uno es del 2008 y el otro pues tiene absolutamente No, pues por mucho eso, más pero cortico el tiempo. 5 para años. terminar, entonces digamos que el 1.7 de Bitcoin o le está compitiendo al del oro, que es 20 trillones. El GDP del mundo es más o menos 1.20 trillones, perdón, 120 trillones. Yo creo que la hipótesis es en el mundo en el que, por eso digo que no está ponderado por probabilidad, porque en el mundo en el que hay una adopción masiva de los servicios descentralizados, sea ellos los que sean, no solamente transacciones especulativas financieras, sino, por ejemplo, sobre Solana, recordamos pues el frenesí de los NFTs hace un tiempo, se pueden emitir masivamente, por ejemplo, boletas para un concierto, sobre un blockchain para ser protegidas y que no sean replicadas y todo ese tipo de cosas. Es decir, Solana como plataforma para prestación de productos y servicios de bajo valor en masa es aplicable a casi que cualquier cosa. Sí. Entonces, no compite contra el GDP, contra el market cap del oro, sino que compite contra el GDP del mundo. O sea, a capturar la mayor cantidad de productos y servicios posibles. Entonces, hoy en día la diferencia es monstruosa y entiendo, Andrés, en tu comentario que los gestores de portafolio pues tienen una diversificación grande, importante, y los activos de menor volatilidad son la mayor proporción, pero asset management es un componente, digamos, relativamente pequeño de la operación económica del mundo. Y entonces van por cosas distintas, creo yo. A lo que la probabilidad de éxito no la sabemos, puede ser chiquita hoy en día, pero el potencial, creo yo, O sea, también vos es lo más que grande. decís es, compáreme Solana con el PIB mundial y comparemos Bitcoin con el valor global de los activos, que son 900 trillones, que es el Algo así. cuadrito ese típico pues que sale. Sí, puede ser, una cosa es un stock y el otro es como más asociable a un flujo. Pero incluso no, yo estoy de acuerdo con Alejo, incluso como medio de pago, Bitcoin no es tan, claro que uno tiene que, si la transacción es poquita, pues esperar un tiempito para la confirmación, pero yo no había Pero ojo, pensado en ese si lo argumento está de viendo, Alejo, el settlement es muy rápido. si lo está viendo on-chain, mira, es que estaba buscando el website, pero no me acuerdo cómo es que se llama, pero hay un website, porque yo esto lo descubrí estudiando Bitcoin Cash, cuando hubo el hard fork de Bitcoin a Bitcoin Cash. Uno de los motivos por los cuales Bitcoin Cash salió era que porque el bloque se demoraba menos. Sí. Y hay un website. El tamaño del bloque. No, pero no solamente el tamaño del bloque, sino el tiempo del bloque. Y hay un website que ahorita es que no le puedo encontrar, pero hay un website que te compara todos los blockchains y te compara como que cuánto, porque es que lo importante no es cuándo se confirma el bloque, sino cuándo es el tiempo real de final settlement. Y vos con Bitcoin tenés final settlement en 10 minutos. Si quieres ir a la fija, esperas 6 confirmaciones, que es más o menos una hora, y ya no hay vuelta atrás. Si yo miro los otros, yo me acuerdo que Bitcoin Cash lo mostraban ahí, y claro, el bloque se confirmó muy rápido, pero el final settlement, es decir, en qué momento la transacción se vuelve irreversible. Bitcoin Cash eran 16 horas. Entonces, como que claro, hacer la transacción pasa de una, pero de que pues no tiene, en este contexto no tiene sentido que la transacción pase instantáneamente cuando no tengas final settlement. La diferencia que tiene Bitcoin es que ahora es una transacción on-chain y el final settlement es en 10 minutos. Y de nuevo, Alejo, tan duro de esperar una hora. Contame. Alejo, yo tengo una duda, no, tengo un problema existencial con los L2 de Bitcoin. Porque, ¿cuál es mi ventaja competitiva como usuario de usar Bitcoin como activo de transferencia de valor en lugar de un stablecoin? Sí, Pues el válido. subyacente es Bitcoin, pero ¿para qué utilizar la máquina más grande y más pesada de todas, poniéndole el Rolls Royce encima, si podría utilizar No, porque Solana y hoy no, USDC, misma experiencia de pago? porque Dame un segundo para hoy no te terminar. reciben, no te reciben en otra.
Un Pero- ruso pero- que tenga sí. que pagar una importación. Pero es que un ruso que tenga que pagar una importación la paga en USDT, USDC en cualquiera de los chains. Es que eso no lo tiene que hacer en Bitcoin y simplemente va y lo cambia y se vapea después, pero lo va a hacer La en pregunta USDT. es específica. ¿Cuál es la ventaja competitiva de tener a BTC como subyacente en Lightning y no otra cosa? No, Para el pago. inclusive Liquid hace, pues si vos miras Liquid hace un par de semanas, anunció, y creo que ya de pronto hasta ya salió, que ya en Liquid iban a soportar también USDT y USDC. Entonces mira que a la final se vuelve genérico, es que usar USDT o USDC se vuelve genérico. Pero de nuevo, mira, yo como que preparándome para este debate he pensado mucho y a la final, ¿sabes qué? Comparar, pues como tratar de debatir Bitcoin con Solana, yo no creo que haya como un ganador porque es que estás comparando cosas demasiado diferentes. Es decir, si yo fuera a lanzar unos NFTs, yo no pensaría utilizar Bitcoin ni pensaría utilizar Ordinals en Bitcoin que te permiten algo por el estilo. Yo pensaría en Solana porque está hecho para, pues digamos que está hecho para eso. Pero si yo estuviera pensando en dónde puedo yo tener mi capital energético para que no se me desvalorice a largo plazo, asumiendo la volatilidad en el corto plazo, yo inmediatamente pensaría en Bitcoin. Aparte de eso, porque los tokenomics me gustan muchísimo más. Lo que decía Arias ahorita, vos con Bitcoin, vos no tenés un Bitcoin Foundation, ni tenés un CEO, ni tenés un CTO, ni tenés un grupo de desarrolladores que están digamos que influenciados por alguien. En Bitcoin vos tenés lo que llaman los BIPs, Bitcoin Improvement Proposals, que son propuestas, por eso llaman proposals, que lo hace la comunidad, y finalmente esos BIPs se vuelven efectivos cuando los nodos y los miners aceptan esos BIPs. Si no, eso no funciona. En cambio, cuando vos tenés una comunidad como Solana, que tenés un Solana Foundation y pues los otros blockchains, tenés mucha más dependencia de unas personas. Entonces, como que, de nuevo, los dos cumplen, digamos que, objetivos radicalmente diferentes. Y yo no soy purista. Yo pues te digo, me fascina Bitcoin, pues yo no soy purista. No es como que Bitcoin es bueno y el resto es una basura. No, para nada. Yo lo que veo es como que, mira, para teletransportar energía económica actual al futuro, yo personalmente como Alejandro Pérez considero que Bitcoin es la mejor tecnología para transportar mi energía económica actual al futuro, donde no pierda valor, sino que al revés gane valor. Y no porque Bitcoin gane valor, sino porque el resto de las cosas están perdiendo valor, porque la moneda es por el debasement que está pasando, que es lo que la gente muchas veces no entiende. Cuando vos miras aquí en Colombia o en Estados Unidos, hace que las cosas están muy costosas. No, las cosas cada vez valen menos producirlas. Lo que pasa es que la moneda ha perdido valor adquisitivo y eso es lo que la mayoría de las personas no se están cuestionando. Entonces, de nuevo, digamos que para resumir mi punto, es como Solana me parece una herramienta bacanísima, ha tenido un crecimiento espectacular, todo, y Bitcoin también, son conceptos muy diferentes. De nuevo, para transacciones en el día a día, claro, Solana tiene más movimiento, es que todos los meme coins pasan en Solana, y si vos te metes en PanFun, ¿cuántos meme coins salen en PanFun al día? Creo que son 20.000 o 30.000 meme coins al día. Claro, eso te da un volumen transaccional impresionante. ¿Cierto? Ahora, si yo miraba en volumen, yo estoy mirando, Bitcoin procesa, no sé, 40, 50 billones de dólares al día en transacciones, Solana procesa 5, pues no me acuerdo, pero sigue siendo datos, o sea, aunque es mucho volumen, mucha transacción, el grueso, y por lo que ahorita hablaba Arias, el grueso sobre todo el capital institucional, yo no he visto ninguna compañía pública que sea como holder de Solana, debe haber, pero pues digamos que lo que compartirán el otro día, public companies holding Bitcoin, pues pucha, ya tenés una lista grande, con posiciones grandes. Pero Entonces, eso, pero eso no ha pasado, obviamente, porque pues la legislación no tenía claridad. por el pues, en este momento se está pues como alineando y entonces Pero mira, por ejemplo, hablando de legislación, Bitcoin es el único criptoasset que se considera un commodity, las otras todas están pendientes, no se sabe. Eso, por ejemplo, para mí, es un punto muy a favor a Bitcoin. Y se considera un commodity por la forma como fue emitido, pues porque no fueron unos porque fundadores. Solana tiene un emisor detrás, tiene un emisor, Solana y todos los demás tienen emisor, son securities. ¿Cuál es la definición para aclarar acá? ¿Cuál es la definición entre un commodity y un security? Un commodity es un asset without an issuer. Entonces, Bitcoin, tenés un asset que es Bitcoin without an issuer. No hay nadie. Bitcoin es un protocolo. Y entonces el mismo protocolo es como, Bitcoin es como sembrar maíz. Nadie te está, vos coges las semillas y las sembrás. Solana y el resto de los blockchains pues, generalmente se considera un security porque tenés un emisor. Y el emisor, que es en este caso el Solana Foundation, el emisor, digamos que técnicamente podría cambiar la emisión. Los tokenomics se podrían modificar. Mira que ustedes lo están hablando. O sea, hay riesgo ese tema de la inflación. Siempre. Hay riesgo entonces por eso se considera un security, porque tenés un asset with an issuer. Hay una compañía, ¿cierto? Una organización que es la que está determinada si se entrega o no. Para mí, por eso, digamos, Bitcoin se vuelve, desde el punto de store value, se vuelve el ganador, porque es un commodity. Y es prácticamente commodity reconocido casi que a nivel mundial.
Pero para vos, no hay riesgo de contraparte, es que esa sí. es una diferencia, pero yo estoy de acuerdo en que de pronto es injusto la comparación entre una y otra, pero si yo les preguntara a Hernán y a Camilo y yo les dijera, vea, aquí tienen $1.000.000 y ustedes tienen que escoger hoy, es binario, es 1 o 0, es una de las dos como su protección patrimonial al futuro, quieren transmitir energía económica de ustedes, su trabajo, su innovación, su emprendimiento, sus ideas de hoy, porque se ganaron este $1.000.000 a los próximos 20 años. Y ustedes ya conocen muy bien ambas tecnologías, cómo funcionan ambas. A mí me queda súper Ustedes, fácil decir Solana. sí, el $1.000.000 en Solana, Todo. como reserva de valor. Sí, vuelvo te digo, por un ejercicio mental que yo he tenido a lo largo de varios años. Y son muchos paralelos pues que uno dibuja. A mí, por ejemplo, yo nunca, antes del 2009, mejor dicho, nunca había considerado comprar oro, por ejemplo. Porque aunque el cuento del storage value lo entiendo, no es suficiente para que yo haga full deployment simplemente en esa transferencia, como la llamada pues, energética, legado, no es suficiente. Yo lo que pasa es que creo más en las tecnologías que ganan más adeptos. Yo creo en una tecnología que tenga el Metcalfe's Law más rápido, más grande y que llegue a eso. Pues la prueba está en lo que pasó, por ejemplo, Google y Facebook, porque son grandes, porque son muy buenas tecnologías o porque son tan fáciles de usar y 4+ billones de personas en el planeta Tierra los están utilizando en este momento. Entonces mi pregunta en este momento es, hey, ¿el storage value es suficiente narrativa, historia como para llegar y decir que en los próximos 20 años tengan más adeptos o se vengan más nuevos cohortes que lo que puede representar transacciones? O sea, ¿cómo es que dice Kyle en uno de sus escritos de Internet Capital Markets, una cosa así? Yo es que pienso, sin demeritar pues a todas las ventajas que tiene Bitcoin, que esa apuesta en ese sentido es mucho más grande. Y después pero de que le están hagamos todo apostando a algo con riesgo de contraparte, como si fuera una compañía, con los riesgos que eso conlleva. Pero es decir, como cuando alguien invierte en una compañía, en las acciones de una compañía. Yo lo que digo es... Yo creo que te falta una cosa. Es como, yo creo que la pregunta es como que si ese fuera o sea, si vos tendrás un dinero y es el único dinero que tendrías, no tenés nada más, porque es que si tenés como, la pregunta es como que sí, puede si yo tengo varios huevos, no, es binario, digamos que si yo fuera a pensar, y aquí me voy ahorita con Hernán, como que yo fuera a pensar como que cuál me puede dar un crecimiento más exponencial a largo plazo, sí, puede que sea Solana. ¿Cierto? Pero es con que el riesgo eso es lo que estoy pensando. Pero si vos replanteas la pregunta que tiene varias binarias, como que si fuera el único, si vos tenés todo lo que tenés, o sea, usted con el 100% de lo que tiene, ¿en cuál no lo pondría? puede diversificar. No puede diversificar, solamente todo. Pero ojo una cosa, la respuesta de Hernán habla más de Hernán que de Solana. Sí. Porque es que ¿quién está tomando la decisión? Porque es que la tolerancia al riesgo de Hernán no la tenemos ninguno de nosotros. Total. Sí. Como digo yo, Hernán no tiene hijos, hermano. No tiene entonces hijos. es que... No tiene pero no tiene tortuga, no tiene un hamster, no tiene nada. Pero y entonces me enredo la vida, pues, y me consigo mascotas y todo. Sino que, mira, digamos que la pregunta yo creo que no tiene hijos conocidos, pues uno no sabe. La pregunta sería más como, de nuevo, si vos tuvieras el 100% del patrimonio pensando cómo lo puedas proyectar a futuro, ¿con cuál te irías, cierto? Más por ese lado, más como de nuevo, pensando en cómo mantengo yo mi energía económica a futuro. Por eso, pero la pregunta es así, es listo, para el nivel de riesgo que Solana, que tiene más riesgo detrás como depósito de valor. Yo no creo que Solana sea depósito de valor, pero sí tiene un potencial para crecer exponencialmente en el precio de la moneda. Pero tiene un riesgo más alto, sin duda, que Bitcoin. Bitcoin es, como dice Saylor, comprar pues un edificio en Manhattan y Solana es comprar como Tesla. ¿Sí o no? Esa diferencia de riesgo, ¿cuánto te compensaría? ¿Cuánto más tiene que ser Solana para que estés indiferente entre ambos en tranquilidad? ¿Sí me entendés? Como en el... ¿Cuál sería el Sharpe Ratio? Por eso vuelvo y digo, es que para mí, es que no es el Sharpe Ratio, es como yo mido las cosas o como las estoy pensando. Para mí el storage value es importante
pero no es más importante que ser el Internet Economic Engine, weón. No es más importante que ser el que procesa transacciones. Entonces, yo a esa apuesta le creo mucho más. No van a creer que, por ejemplo, cuando Tolly escribe, yo, por ejemplo, me siento súper perdido, pero el man llega y dice, es que, pues, la probabilidad, o sea, van a comprar una cosa porque uno comprar un seguro porque un gobierno le va a pasar algo, pues es un low probability event. Entonces yo creo que la probabilidad de que estos procesen más transacciones es más grande y crecerá más en adeptos que simplemente el storage value. Esa Sí, es pero una mira posición. lo siguiente. Si vos miras, por ejemplo, y este es un tema que, como que, claro, si vos miras, por ejemplo, Subi está creciendo más rápido que Solana. Entonces, como que ahí viene como que, ¿quién Sí, compite con Bitcoin? pero es que Realmente nadie. cualquier cosa chiquita crece más rápido. Pues eso tampoco es así, porque lo que Pero importa es finalmente la cantidad de usuarios que vayan a adoptar. O sea, si usted está quiere ver bien, cuál pero está si vos creciendo más miras, si rápido, vos hablas Solana, usted mira pero si vos Phantom, el hablas, por wallet, ejemplo, y mira Solana, cuál es el que están ahí. No no, es está Subi. bien, pero se habla mucho de tecnología. De lo que yo veo, y si vos investigás, si vos comparás Solana y Sui tiene mejor tecnología que Solana. Y Sui está creciendo más rápido que Solana. ¿Qué más pequeño ahora? Sí, claro, pero así como Solana en su momento era mucho más pequeño que Ethereum, ha venido creciendo. Entonces, digamos que, yo lo que pienso es que si yo fuera a poner un dinero para proyectarlo a futuro, yo lo quiero poner una cosa que puede que sea mucho más conservadora, pero que la probabilidad de que exista a futuro sea muy alta. Y ya está comprobado por los 15 años que lleva Bitcoin. Solana lleva 5 años y en 5 años ya solo Sui y Sui ya es como que el Solana killer. Entonces, como que, y apenas lleva 5 años. Bitcoin lleva 15 y nadie ha podido ser el Bitcoin killer. Que sacan, pues tienen cosas para poder manejar DeFi y para poder manejar NFT. Perfecto. Es que Bitcoin está compitiendo con eso. Sí, Entonces, el punto a mí es como que Bitcoin es mucho más estable. sí, pero vos le sacas los daily active users a Bitcoin versus Solana, y Bitcoin pues está... Es que el caso es muy diferente, porque es que en Bitcoin no tenés millones de personas entrando en Bitcoins. Pero es que para mí no importa, pero es que para mí lo que importa son los casos de uso. O sea, por ejemplo, hoy, por ejemplo, tengo pendiente hacer, yo termino este podcast y voy a pasar lo que tengo en mi cuenta de trade y lo voy a pasar, pues además porque me dan un bono, pero lo voy a pasar para Robinhood, por una razón muy sencilla, porque es que E-Trade lleva toda la vida, pero Robinhood llegó y dijo, hey, te voy a poner las transacciones fáciles en una interfase súper fácil, en un UI UX que es pues suculento, pues, y que yo no entiendo. Superior. Superior. Y entonces yo lo que creo es que en el futuro eso es lo que va a pasar. Y entonces, mira, por ejemplo, todos estos grandes, los Vanguard, los Fidelity, en las partes de abajo de Career Pages, todos están diciendo, hey, ¿qué sabes hacer en Rust, en Solana? Porque todos se dieron cuenta que las verdaderas aplicaciones en el futuro del Internet Economic Engine, de Capital Markets, va a pasar ahí. Y para mí eso sí es muy interesante. Entonces, Pero no dejaste responder a Camilo, al Gordo y a Darío. Yo quiero ver la respuesta. pero es que la de pregunta ellos. para Camilo y el Gordo era después. O sea, que ellos me van a decir todo Solana o todo Bitcoin, pero eso es ya la decisión, pues. Por eso. Es que vos, mejor dicho, la apuesta tuya, que la entiendo por tu apetito de riesgo y todo, es que yo le estoy apostando a una compañía como en su momento fue Tesla o Google o Nvidia o la que sea. Pero en ese tipo de apuestas puede llegar un competidor que hay riesgo de competencia. En Bitcoin no lo hay. Puede llegar un man que se enloquece y maneja mal la compañía y la echa por la borda y tan. En Bitcoin eso no puede pasar. Es solo Pero- eso. Yo creo que estamos comparando peras con manzanas. Pero ¿cómo puede no pasar eso? O sea, la única razón por la que Bitcoin funciona es porque hay un montón de personas que en este momento estamos coordinados Claro. y creemos. Y mi preocupación es que Y cada vez más. a medida que sí, pero a medida que pase el tiempo puede inclusive dejar de, o sea, el área se ha adoptado en el 2024 para Bitcoin, se estará agregando o se estará degradando en el futuro. Vamos a tener más áreas entrando en 10 años, en 15 o 20. Yo creo Es que posiblemente menos. Y si menos personas están ahí, entonces empieza a perder valor. Pues yo Pero no es que el porque área que entra a Bitcoin no quiere decir que no entre a otras cosas. Es decir, yo por ejemplo, pero es porque le he estudiado y todo, un día de esto le digo a Alejandro que me explique cómo tiene un nodo, cómo tiene él ahí un full node ahí para ayudar a Misas también asegurar lo tienen. la red. Y yo creo que cada vez, miren, yo pienso, esto tiene barreras de entrada de conocimiento. Cada vez que esto sea más maleable, más digerible, más asimilable, más y más personas van a empezar a entrar. No es fortuito que
los institucionales hayan entrado en Bitcoin. ¿Que van a entrar en Solana? Claro que sí, pero entraron en Bitcoin y yo quiero ver en qué volúmenes entran el uno y el otro, y con el uno y con el otro, y en qué condiciones. Pero yo, de nuevo, yo sí creo que estamos comparando como peras con manzanas, pues estamos comparando como el oro digital con, hacer una apuesta tipo Himsenhurst ya, o Hood ya, o Tesla hace 8 No, no, años. no, si lo anclas así. Estamos hablando, o sea, ambas son blockchains, ¿sí o no? Sí. Bueno, y como blockchain, ¿vos crees que el blockchain, o sea, ese blockchain tendrá más valor si solo se dedica a storage value o si ese blockchain se dedica solo No, a procesar transacciones? no, Yo no, creo que, no. que tendrá más valor si se dedica solo a procesar Tiene transacciones. más valor, ojo, Hernán, y esto es casi que la filosofía de nuestro chat. Son 3 dimensiones. Digital lo cumplen las 2, pero de pronto ahí Solana tiene un edge en que puede ser el Internet Engine, claro, por la versatilidad, pero hay 2 dimensiones en las que Bitcoin sí derrota a Solana, si lo podemos poner así, pues, en esa exageración. 1, descentralización. Descentralización de verdad. Porque es Sí, que no pero hay no te no alegro. existe, la quiero ver. Listo, gana Bitcoin. Y 3, la otra dimensión donde gana Bitcoin, deflationary. Las otras son inflationary con inflaciones reduciendo, pero es que Bitcoin, dígame una, yo quiero ver una que me muestre cuál es el stock to flow ratio que supera la proyección del stock to flow ratio de Bitcoin. El Ninguno. oro no vale porque sea amarillo o brille, no. Pues brilla la esmeralda y es verde y podría, pero no, es el stock to flow ratio lo que determina el valor de un activo. Entonces, muéstrenme el stock to flow ratio de Solana y hablamos. Y yo, por eso, yo sí me voy sin pensarlo con Bitcoin, porque matemáticamente puedo predecir con exactitud, pues, o sea, puede uno, el promedio es 9.8 minutos, 10.1, fluctúa, pero el stock to flow ratio, con ese cálculo, se va al infinito. O sea, se va al infinito. ¿Cuál otro tiene eso? Ninguno. Andrés, Nadie. yo creo que es bueno que abordemos cada uno de esos puntos individualmente, pues, para que avancemos simplemente a la pregunta tuya original. Yo creo que es importante que los que nos están oyendo entiendan que la pregunta es una pregunta personal Exacto. y no una Total. recomendación de que es uno o el No, otro, no, sí o qué. Ujú. Porque por eso hice el comentario sobre Hernán, porque tiene una tolerancia al riesgo y una expectativa, y pues otro administrador de portafolio tendrá otra. Entonces, mira, Stock to Flow no aplica para Solana, porque la medida de Solana efectivamente no es scarcity, no es cuánta Solana hay que sacar del suelo para reemplazar el inventario actual. Sí, es una métrica que totalmente aplica, o un modelo que totalmente aplica para Bitcoin. Entonces, yo creo que esa no la podemos poner sobre la mesa para comparar, pues porque no le aplica. Descentralización. Efectivamente, Solana tiene un problema de descentralización, pero es una cosa esperable, porque Solana se puso en la tarea, la Fundación Solana se puso en la tarea de crear un blockchain con la capacidad de throughput para soportar volúmenes gigantes de operaciones de cualquier valor. ¿Esto qué implica? Implica una innovación tecnológica donde algún sacrificio hay que hacer. Y que con el tiempo, la expectativa en la medida en que haya adopción, con el tiempo gana descentralización. De hecho, hoy en día la descentralización no es tan mala. El indicador Te agrego una cosa a lo que está diciendo es como 19. Una cosa a lo que está diciendo Camilo, porque Tolly en su tesis dijo, es que si es un problema de hardware, es un problema de CAPEX, y siempre le vamos a poder tirar más CAPEX siempre vamos a poder tirar más CAPEX a solucionar eso que está diciendo. Entonces, en el futuro vamos a tener más hardware que hará que eso quede descentralizado. Lo que pasa es que es un hardware es un con más... Y si se vuelve un problema de un componente de hardware y un componente de software. Dame un segundo. Tiene un componente de hardware y un componente de software. Pero simplemente el dato hoy es que si uno mira la gráfica parece muy centralizado, pero si uno mira el indicador de cuántos validadores se tienen que juntar para tener control sobre la red, está como en 19. Y si comparas con todos los otros blockchains, no con Bitcoin, es el mejor. Exacto. Es decir, dentro de su universo
de comparables, que son todas compañías de tecnología que están tratando de resolver un problema difícil de resolver, es el mejor. Entonces, tema número uno. Y el asunto de hardware y software. Yo creo que por Moore's Law, a ver, digamos, ¿por qué Solana es más centralizado? Porque el hardware que se necesita para operar es mucho más costoso, porque hay que tener alto throughput. Entonces, no todo el mundo puede tener un validador, a diferencia de un minero de Solana, de Bitcoin. Para ponerlo en perspectiva, una máquina de Solana vale 10, 12 mil dólares, una máquina de Bitcoin vale 100 dólares. O sea, para simplemente para dar la comparación. No, es lo que iba a decir. ¿Y cuánto se demora en procesar una Tener transacción? un minero de Bitcoin es muy barato, es perfecto. En Solana es súper complicado, hay que tener una super máquina. Aparte de una super máquina, es el tema de staking. Nodo, que es donde se copia el ledger, versus minero, que son dos cosas diferentes. Sí, entonces, para aclarar, exacto, vos tenés un full node, cuando estamos hablando, es que mira, Bitcoin tiene, y ya me vuelvo aquí, qué pena la interrupción, es como, Bitcoin tiene dos componentes. Bueno, dale, termina y explicamos la parte de los nodos que es importante. Para terminar el asunto de descentralización, entonces, el costo de montar un validador de Solana es mucho más alto. Moore's Law nos señala que ese costo a la misma capacidad de procesamiento debería bajar dramáticamente. Entonces ahí es la hipótesis de Hernán de que debería existir la posibilidad de tener validadores de la misma calidad más adelante en el tiempo con un CAPEX inferior. Y en software, Solana permite tener diferentes clientes de validador. Cliente me refiero al software que se utiliza para operar el validador. Hoy en día hay un par, el que viene del Solana Foundation, viene FireDancer, exacto, que se espera que tenga una capacidad de throughput y de seguridad inclusive más alto, con lo cual entonces va a haber diversidad de operadores que le traen descentralización a la red. Entonces, creo que hay que aceptar que es un proceso que viene de menos a más. Y en el proceso de desarrollo de cualquier compañía de tecnología, eso es una cosa perfectamente esperable. Entonces, pero mira, Andrés me va a decir, dale. No, yo te digo que en el tema de descentralización, si vos miras en Nakamoto, Nakamoto Coefficient, y yo hablo de esto con Hernán, claro, en papel, el Nakamoto Coefficient de Solana es más alto que el de Bitcoin. Pero es en papel, porque es que realmente parte de la idea de tener un sistema descentralizado es que sea accesible para cualquier persona común y corriente. Y una máquina de 10, 12 mil dólares no es accesible para una persona común y corriente. Y yo estoy en desacuerdo, la tecnología va a seguir aumentando. Pero es que a medida que la tecnología aumente y esa red tenga esas dimensiones tan grandes, el hardware que van a necesitar va a seguir siendo más grande. En este momento, un nodo de Solana creo que requiere 12 cores y 128 gigas de RAM. Es una máquina supremamente grande. Vos para una maquinita de Bitcoin necesitas un Raspberry Pi. Lo que está diciendo Alejo es otra de las Ds. Bitcoin es mucho más democrático a la hora de poder asegurar la red. Y al ser más democrático está más disperso y más atomizado en una gran cantidad de personas. Y cuando se atomiza en una gran cantidad de personas, esa es la verdadera descentralización. Exactamente. No está el poder centralizado en uno o en unos pocos que puedan manipular algo. Es que, pucha, yo sé, Hernández decía ahorita, ¿cuál es la probabilidad de que falle un gobierno o algo? Cosas pasan, pues. Pero están y muy dijiste, tragados. es compañía, aquí no hay una compañía. Pero están muy tragados de la palabra descentralizada y la descentralización sin uso pues no sirve para nada tampoco. No, pero ¿cómo que sin uso, huevón? El uso te lo demuestra el market cap de 1.7 trillones de dólares. O sea, ese argumento es demasiado pirata porque cuando me dicen que no tiene uso y tienes un market cap de 1.7 trillones de dólares, uno dice, ¿qué parte? ¿Es como el oro? ¿Cuál es el uso? Guardar valor. Ahí está. Tenés a BlackRock, vos nos mostraste cuántas compañías públicas están comprando Bitcoin como reserva de valor. Ahora, y para cerrar el tema de descentralización, mira, hay un tema y por el cual el Nakamoto Coefficient es tan bajito en Bitcoin comparado a Solana, y te le digo que es en papel, es porque en Bitcoin se han consolidado lo que se llaman mining pools. Entonces puedes tener unos mining pools muy grandes como Foundry, como Ant, lo que sea, que representan que se ven como unos bloques muy grandes que hacen que el Nakamoto Coefficient sea más bajito. Pero de nuevo, si vos mirás, hay una tecnología que se llama Stratum V2, y Stratum V2 lo que hace es que si yo fuera un miner, que no lo soy, yo como miner puedo participar en un pool, pero con esta tecnología, yo como miner participando en un pool, ya no estoy armando los bloques según lo que dirige el pool, sino que yo soy parte del pool, pero yo tengo la potestad para armar mis bloques como yo quiera. Entonces, eso lo que hace es que inclusive atomiza más, porque soy parte de un pool, recibo los beneficios del pool, pero como miner tengo la potestad de armar los bloques como quiera.
Te mira que, Sí. por eso te digo, en papel el Nakamoto coeficiente es más alto en Solana, pero en la práctica yo creo que o sea, es mucho más descentralizado Bitcoin que Claro, Solana. el Y- pool y una- distorsiona el índice. Exacto. Y hay que decir con transparencia, ese índice Nakamoto de Solana de 19, pues, también es en papel en el sentido que no es claro la propiedad de los validadores. Entonces puede haber validadores de los mismos propietarios. Sí, ¿Cómo así claro. que no, Eso no te entendí ahí? Pues no que es, pueden estar geográficamente distribuidos, pero ser de la misma LLC, pues. Ah, ya. o por ejemplo, como es necesario, y esto es otra ramificación de esa conversión, como es necesario semejante capacidad de operación, varios validadores podrían estar pegados del mismo data center de Amazon y Amazon los pueda pagar. Sí. Sí. O sea, Mira, otro, si otro hay, punto, si otro hay, punto, otro si hay punto unos, del valor de Solana. dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Habla de staking que hace falta para correr un validador que me parece que es importante. Pero para terminar la idea de descentralización en el objetivo que Solana persigue, es deliberado un poco de centralización para poder sacar adelante la idea de máquinas, validadores que tengan esta capacidad de throughput. Es la conciencia detrás de Solana es vamos a buscar la descentralización como resultado de lograr que haya una máquina que sea capaz de tener este throughput. Entonces, la comparación, comparemos el Solana de 15 años o de 17, sí, más madurito con el Bitcoin de hoy en día, porque está en un proceso de descubrimiento de una cosa que pues, Bitcoin no es capaz de hacer y estos manes creen que es necesario que exista. Entonces, para que exista, hay que hacer este recorrido. Entonces, mira, volviendo al tema de la descentralización, vos montar un validador de Solana, ¿sí o no? Te vale $10,000 la máquina, tienes que tener el data center, un data center, high band, una cantidad de restricciones, pues, de condiciones muy específicas. Y aparte de eso, no se nos olvide, ¿cuánto es el mínimo que tiene que tener uno stake de Sol para poder correr un validador? 20.000. 20,000. Entonces, 20,000 con un precio de, no sé, 150, ¿cuánto está la matemática? $3 millones. Como Mal 20.000. No, y fuera de eso, pues el costo es como 2 solanas por día, una cosa así. Entonces, si yo fuera a montar una máquina de Solana en mi casa, porque yo digo, quiero activar la red, me valdría entre $10,000 comprar el hardware. No lo podría montar en mi casa porque los requerimientos de velocidad tendría que estar en un data center. Y aparte de eso, tendría que tener 20,000 Solanas para montar ahí, más los 2 Solanas diarios para eso. O sea, la verdad es que hace que muy pocas personas puedan participar en la descentralización de Solana. Cuando vos comparas con Bitcoin, el costo para hacer la comparación manzanas con manzanas es un Raspberry Pi que te vale $10, un disco duro de 2 teras, porque el blockchain de Bitcoin ahora son 750, 800 gigas, que te vale $200. La máquina te vale $300. Lo puedes tener en tu Alejo, eso es casa. para hacer full node, Eso es pues, para hacer un full node, exacto. para Yo puedo hacer un asegurar la nodo, red, para asegurar la red, no exacto, para minar. No. no para minar, eso es simplemente para llevar una copia de todo el blockchain. Ahora, eso es porque yo quiero llevar la copia de todo el blockchain. Vos también puedes participar teniendo lo que se llama un light node, y un light node lo que hace es que lleva los headers de las transacciones y solamente guarda los últimos bloques, y el requerimiento para eso ya no son 700 gigas, sino que son, no sé, 20 gigas. Entonces ya un Raspberry Pi con una SSD te funcionaría perfecto. Entonces mira que desde ese punto por eso cuando vos miras en el 2017, cuando se separó Bitcoin Satoshi contra Bitcoin Cash, ese fue el motivo de la separación, que los que estaban abogando por Bitcoin Cash querían tener un bloque más grande, y el bloque más grande implicaba tener un hardware mucho más sofisticado, que entonces ya reducía la cantidad de personas que podían utilizar eso. Ahora, volviendo a lo que decía ahorita Arias, en el 2017 creo que fue cuando sacaron Segwit. Segwit quiere decir Segregated Witness, y lo que hicieron es que hicieron un cambio en la tecnología de Bitcoin para que en un bloque donde el espacio es 1 megabyte pudieran acoplar hasta 4 megas, porque separaron lo que fueran las firmas de las transacciones. Entonces, eso, digamos que por software, por eso cuando vos miras una transacción en Bitcoin, vos te das cuenta que número uno, pues es una cosa que se llama V-bytes, virtual bytes, y ves otra cosa que se llama weight units, porque con Segwit lo que hicieron es que las firmas contaban con un weight unit de 1 y las transacciones con un weight unit de 4. Entonces, digamos que matemáticamente lo que hicieron es que permitían que en un bloque se guardara mucha más capacidad sin cambiar el tamaño del bloque físico, para que el hardware se quedara exactamente igual. Entonces, eso es lo que. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren que cualquier persona. Exacto, quieren que cualquier persona pueda correr un nodo en la casa, porque es que, o sea, $200, $300, mira, es fácil, es una inversión que haces una vez en la vida y te va a durar durante 5 años. No tiene cambio. Ese cambio al protocolo, como yo lo entiendo, Alejo, es que separa digamos, una transacción
tiene diferentes datos, la identificación de la transacción, lo que llaman el UTXO, que es el Unspent Transaction Output, el saldo inicial, el saldo final de los receptores y el saldo inicial de los emisores, y la data de la firma, que es como la más, que es la llave pública y la firma digital. Sacan esa data que es como la que más pesa del bloque. Segregated witness es como testigo segregado, sí o no en español. Eso reduce el peso, y ese tipo de transacciones, al tener más peso, permite tener muchas más, por un lado, transacciones por bloque, o dos, que más personas puedan participar en la red y asegurando la red para mirar, pues para estar ahí, haya más Exacto. atomización. Y con Dale. otra cosa que quería agregar es como Bitcoin es descentralizado, nadie puede obligar a los validadores, a los nodos, a aceptar eso. Por eso, tener lo que llaman hard forks, que es lo que pasó en el 2017 con Bitcoin Core y Bitcoin Cash, o tener lo que llaman soft forks. Entonces, por ejemplo, Segwit y Taproot son soft forks. ¿Qué quiere decir un soft fork? Es como una partida opcional. Es decir, yo puedo correr un nodo y digo, no, yo no quiero participar en nada de eso. Yo me puedo quedar corriendo mi nodo con el software que no reconoce ni Segwit ni Taproot y sigue funcionando igual. Lo que pasa es que yo no voy a poder Con los procesar legacy. esas transacciones. En cambio, yo digo, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con estos soft forks, y yo puedo actualizar mi nodo de Bitcoin a que corra eso. Y una pregunta para lo de Solana. En Bitcoin, cuando sacan una versión nueva de Bitcoin, ninguna máquina se actualiza automáticamente. Es decir, si sacan una versión nueva de Bitcoin Core, yo tengo que entrar específicamente en mi nodo y yo tengo que iniciar la actualización. Yo no sé cómo sean los validadores de Solana. Y digo esto porque ustedes se acuerdan el problema que hubo hace como un año con Microsoft, que causó caos mundial, que separaron pues aerolíneas, trenes, puertos, Con con el tema CrowdStrike. con CrowdStrike, exactamente. ¿Y por qué fue eso? Porque es que Microsoft sacó un update y el update se hizo automáticamente en todas las máquinas sin que los dueños supieran, porque se actualizan solos y genera tremendo caos. Por eso Bitcoin no tiene esa función de actualizarse automáticamente, le da mucha más estabilidad a la red. Entonces la pregunta es, no tengo ni idea Solana técnicamente cómo funciona. Yo tampoco. Pues en ese sentido, Bueno, ni idea. averiguar. Yo Alejo, quisiera volver un poquito como y a ¿por un qué no? debate. No, pero espérate, no, porque es que ustedes se me desvían en explicar segregated witness, y yo creo que, aunque eso es No, importante, porque faltó no, explicar no, el Taproot, que no, también no, es no, matemática. pero no es fundamental, pues no es fundamental en entender por qué storage value va a ser más importante que transacciones. Simplemente porque muestra que la base es muchísimo más sólida que cualquier otra base. Eso es, digamos, que el único motivo. La base de Bitcoin, con todo esto, se das cuenta que la base de Bitcoin es más sólida. Espere que Camilo iba a decir una cosa, porque es que no redondeamos las ideas. Hágale, Camilo. No, yo quería escuchar de Alejo y de Andrés tal vez como la crítica más grande que le hacen a Bitcoin, que la hemos oído, por ejemplo, uno oye pues a Michael Saylor, y después un convencido, un tipo intelectualmente sofisticado, muy metido en el tema, que genera inclusive tecnología financiera Sí. sobre Bitcoin. Y no oye, por ejemplo, a un Kyle Samani, que es, digamos, equivalente intelectualmente, un tipo sofisticado que entiende tecnología, que detesta Bitcoin, dice que no sirve para absolutamente nada porque no tiene utility, no tiene absolutamente ningún cálculo, no tiene un valor subyacente verdaderamente importante. Yo creo que responder a esa pregunta es importante. O sea, Kyle tiene la razón, o los que piensan así que como eso no tiene ningún cash flow, no tiene ningún valor subyacente, medible, valorable, Sí, esta vaina no sirve para nada. ¿Cuál es el contraargumento Pero de es Yo que te no digo, se ha voy a dar mi diferencia observación rápida para que entre haya el security y el activo. Mi observación básica es esta: Bitcoin es como un oro digital. Y de nuevo, y volviendo a lo que decía Arias, ¿el oro por qué vale? No porque sea amarillo, no. El oro vale por el concepto que se llama stock to flow ratio. Y el ser humano quiere tener en posesión cosas que sean escasas para poder guardar su energía económica y luego poderlas intercambiar. Que no genera cash flow. Sí, de acuerdo, no genera cash flow. El oro tampoco genera cash flow. Y igual así, todos los bancos centrales en el mundo están desesperados comprando oro. Entonces, pero si no genera cash flow, entonces ¿por qué están comprando tanto oro? Entonces, cuando yo miro Bitcoin, y de nuevo, por el otro lado, yo soy súper consciente de que no todo el mundo, como me enseñó un amigo mío hace mucho rato, cada niño con su boleta. O sea, mira, si Caio Samani no está de acuerdo con eso, perfecto. Yo creo que acá lo importante es que cada uno
a nivel individual haga su tarea, entienda también su perfil de riesgo y decida lo que se acomode mejor a su caso de uso como persona, ¿cierto? Entonces, yo no soy purista en el sentido de que todo el mundo tiene que ver Bitcoin y el resto es una basura. No, para nada. Yo le dije aquí abiertamente, mira, yo creo que Bitcoin si yo fuera a coger energía económica para teletransportarlo del futuro, yo utilizaría Bitcoin y tengo una cantidad de argumentos. No utilizaría otras tecnologías. Ahora, que las otras tecnologías son espectaculares para otras cosas, completamente de acuerdo. O sea, si yo no desmerito absolutamente nada, es que eso es lo bacano del mundo. Pero yo soy más de la filosofía de Michael Saylor. Arias, decir, pues es mi versión muy sencilla, esta es una versión mucho más sofisticada. Es que no es sofisticada, es lo mismo, Alejo, es cash flow. Entonces, ¿qué es cash flow? ¿En qué? ¿Quieren cash flow en fiat? Eso es lo que les da valor a un activo. Ni siquiera a un activo, a un security, a un título valor, donde hay un riesgo detrás. Pero lo estás malinterpretando, porque lo que están diciendo es que hay una red que genera cash flow, entonces al generar cash flow, entonces el ecosistema se expande, que es una de las ventajas que tiene Solana versus lo otro. O sea, para entender cuánto cash flow generó Solana, entonces uno lo único que tiene que hacer es mirar. Hernán. Pero espera. No. Es una de las mismas medidas que tiene, por ejemplo, Antonio Linares. Antonio Linares, porque no le gusta el blockchain, porque no puede hacer su gráfica favorita, que es precio, tracks, future, pues, free cash flow. Usted puede hacer eso en este momento. Entonces es un elemento de sostenibilidad. Ustedes llegaban y decían que el tema del oro, yo estoy de acuerdo que la gente cree en el oro. ¿Pero ustedes creen que hay más negocios desarrollados en torno al Internet, a los data centers como Google, como Facebook? Es una economía 30 veces más grande. El market cap de esas compañías es una cosa absurda y hay más personas trabajando en todos esos ecosistemas que los que hay solamente en el oro, porque el oro pues es una vaina que cuesta, que el costo es extraerlo, pero después de extraerlo no hay nada más. En cambio aquí vos, mientras más negocios, más humanos. Además, te voy a decir una cosa. Supongamos que nos morimos todos y solo queda inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a utilizar una red que sea rápida, que se sostenga sola, o va a utilizar. ¿Vos creerías que la inteligencia artificial creería que el Bitcoin todavía tiene valor, o porque como es simplemente una vaina que tiene stack to flow y que tiene un número físico, diría, no, pues nosotros nos coordinamos entre todos y simplemente nos quedamos trabajando con el blockchain que satisfaga las transacciones de intercambio de energía y de piezas de metal para seguir creando pues como cualquier secta? Yo creo que unas veces se tiene que hacer unas preguntas más absurdas. Vos llegabas y decías, es que yo creo en Bitcoin en el futuro. Y sí, marica, pero ¿y si dejan de existir? Somos 7 billones de personas, entonces, ¿qué porcentaje de esos creen en Bitcoin? Si ese cohorte de personas que creen en Bitcoin por simplemente el elemento de storage value dejan de renovarse, entonces Bitcoin sí tiene valor o no tiene valor. Esa es mi gran preocupación, y por eso te decía, ¿será que vamos a tener más áreas, más Alejandro Pérez convencidos simplemente en el concepto de storage value? ¿Será que ese cohorte de personas que solo creen en storage value está creciendo o está decreciendo en el tiempo? En este momento parece que está creciendo porque hay mucha gente con desconocimiento que se está adaptando, pero en algún momento eso se estabiliza y empieza, no sé, a mí me gusta más el uso de transacciones que el uso de storage value como futuro. Pero mira que digamos que aquí poniendo una cosa por encima, Bitcoin tiene hay más o menos un 4% de adopción global, ¿cierto? Y entonces Bitcoin, si vos miras la adopción de Bitcoin, es una curva que es muy parecida a la Internet, y eso se llama un patrón S-curve. Y el S-curve lo que te demuestra es que el 10%, el tiempo que se demora en montarse el primer 10%, es el mismo tiempo que se demora en montarse el 90%. Y este es un patrón que se ve en muchísimas cosas de tecnología. La Internet fue así. Entonces, cuando vos ves Bitcoin, esto es el 4%, todavía le falta eso, pero va en esa parte de abajo todavía el S-curve. Entonces, si vos comparas, y en varias gráficas, comparas el crecimiento de Bitcoin contra el crecimiento de Internet, obviamente con sus respectivas fechas diferentes de Internet de los 90, Bitcoin está creciendo a un paso más acelerado que lo que creció Internet en un momento. Y vean dónde estamos con Internet. Esa parte estamos totalmente de acuerdo. Es esto. El dilema de tener una opción en cash flow es un falso dilema. El no poder comparar el cash flow contra el precio de una acción no aplica a Bitcoin, porque Bitcoin no es un título valor, no es un security, no hay un emisor detrás que promete como valor una entrega de caja. Entonces, pero yo perfectamente podría decir esto, Hernán.
yo puedo anclar el precio de Bitcoin en algún momento del tiempo donde el stock to flow ratio, si se quiere, sea igual al del oro, ya. Y puedo ver cómo evoluciona el precio del Bitcoin y podría ir liquidando posición en Bitcoin en la medida en que, es decir, bajando la Q, en la medida en que va subiendo el precio y quedándome con menos Q, pero con más P y el mismo valor porque está el mismo stock to flow ratio. Y ahí hay un flujo de caja que yo pudiera extraer y determinar. Entonces, es como un falso dilema, es como un ataque tan frívolo al valor matemático de este activo que pues uno lo puede desestimar de muchas maneras. Porque es que yo podría decir lo mismo con la tierra. Alguien tiene tierra y eso no promete un cash flow hasta que se vende, pero yo puedo ir parcelando la tierra y sacándole un cash flow en el futuro. O un ejemplo más extremo, yo puedo tener una obra de Picasso, ahí no hay un cash flow garantizado hasta que lo venda y haga un exit, pero yo podría perfectamente llevar ese Picasso a un patrimonio autónomo, volverlo derechos fiduciarios y venderle derechos fiduciarios por un porcentaje a varios inversionistas que les gusta el arte y ahí monetizo y voy sacando un cash flow. Luego, ese argumento me parece pues que no aplica. Y el argumento de qué tantos usuarios van a tener, yo diría que, de hecho, en Bitcoin, supongamos que una persona tuviera un Bitcoin en el mediano plazo, serían 21 millones de personas en 8 billones de habitantes. A mí eso es lo que me permite pensar que va a tener demasiado valor y que yo lo puedo monetizar en cualquier momento, porque yo puedo, si tengo un Bitcoin, puedo vender 10 millones de satoshis, me quedo con el 90% del Bitcoin y vendí 10 millones de satoshis y con eso puedo vivir toda la vida, puedo tener mi pensión asegurada, puedo monetizar. Mejor dicho, eso es. Y uno llegar pues entonces al argumento de un mundo distópico donde solo es inteligencia artificial. Claro, puede pasar, pero eso entonces aplica para todos los activos del mundo. Entonces, Obvio. ¿qué pasará con Solana? Pues, ¿sí me entendés? No sé, o sea, a mí es que, insisto, son como dos activos distintos, siendo Solana uno con un emisor detrás, siendo Solana para mí un security y no un activo a diferencia, y siendo Bitcoin uno que es puro y totalmente íntegro en su eje de descentralización. Es que, miren, tengo que ir a dar una de estas clases allá en Medellín y esto es lo que yo uso, son los tres ejes. El eje vertical, la digital, el horizontal, la descentralización y el eje que viene hacia mí, el stock to flow ratio. Eso El de que está tallar hacia mí más es en la optante. mochila que un putas esa huevona. No, Busque para arriba y para abajo. No se la dejan pasar por ahí por el no sé cómo lo dejan pasar porque tiene unas puntas, mira. Pero este octante que está contra mí, ese es el cielo de la moneda. Ahí es donde está Bitcoin. Oíste, Entonces, de por eso pronto, es que yo haciendo tan en ese futuro que Hernán pintó, pues que pues, distópico. sí, sí, sirve para ver el edge case. Sería bacano pensar, tal vez en otro podcast, qué pasa si el caso de uso de reserva de valor no es necesario. Exacto. O sea, en un mundo de abundancia energética, de verdadera abundancia energética, donde pues, podemos producir de todo con costos marginales Entonces minúsculos. Solana tampoco sería necesario No, de como acuerdo. reserva de valor. Puede que no. No. Y de No, hecho Solana no lo nunca, es. exacto, nunca De reserva hecho no lo valor. es. No, pero ya pensando pues nosotros como inversionistas en Bitcoin y pues yo estando de acuerdo con la mayoría de las cosas que ustedes dijeron, en ese escenario en el que el caso de uso de reserva, hoy en día porque vivimos en un mundo de escasez generalizada y de incertidumbre y no tenemos control sobre el valor de muchas cosas, entonces reserva de valor, preservar valor es una necesidad. Y si la necesidad no existe, ¿qué pasa en el mundo de Star Trek donde el dinero ya no es importante? Mira Todo que, está disponible. Cami, mira que yo estuve la semana pasada en la conferencia del Summit de Peter Diamandis en Los Ángeles y ese fue uno de los puntos que salieron. Es como que, ¿qué va a pasar con el ser humano cuando realmente entremos en una edad de abundancia absoluta? Entonces, ¿qué pasa con el tema del dinero? ¿Qué pasa con el tema transaccional? ¿Qué pasa con que una sea más rápida que la otra si todos los seres humanos van a poder tener todo lo que quieran? Es un tema, yo es otro podcast muy diferente, pues, De acuerdo. pero es un buen punto porque nosotros acá teletransportando todo dentro de 10, 15 años y dentro de 10, 15 años no No falta sirve. nada que va a pasar con todo esto. Ujú.
Pero yo me devuelvo pues a la pregunta inicial, pues storage value o transacciones. Y a mí me preocupa que, mira, desde el punto de vista, a mí me preocupa que el Hernán que se convenció en el 2013 sobre Bitcoin se está empezando a erosionar porque está cambiando por un Hernán que cree más, que saben que las transacciones del mundo son más importantes. A mí me preocupa es la regla de los nuevos adeptos, porque mañana vamos a tener un podcast súper interesante que es el de Santiago Santos. Santiago Santos dice, bacana la tecnología, la infraestructura está ya construida. Lo más importante es cómo traemos el GDP on-chain. Entonces ese man está pensando en términos muy simples. ¿Cómo me compro un operador celular que ya venga con 2, 3 millones de usuarios? Porque lo importante es traer los nuevos millones de usuarios. La aplicación de Steppen no servía para ganar plata. La aplicación de Steppen realmente lo más importante que le hizo a Solana es que le trajo 10 millones de usuarios inmediatamente. Y yo no veo en este momento, aunque tenemos muchos creyentes y los ETFs y todas estas cosas son lo suficientemente buenas, esa rata de adopción en los diferentes blockchains. O sea, si lo fuéramos a concentrar en este momento en las trampas de usuarios de cada uno de los blockchains, a mí me parece que Solana en este momento está ganando más nuevos usuarios que lo que está ganando Bitcoin en el largo plazo. Y vuelvo y digo, la preocupación no es porque yo no crea en Bitcoin en este momento, sino que la preocupación es que yo no veo que en el futuro vayan a existir tantos Hernanes del 2013 en 10 años como existieron en ese entonces, y lo que veo en este momento es que van a existir más Hernanes que están convencidos de eso de Internet Capital Markets. Esa es la cosa. Por eso es que hay que preguntarse tanto esta vaina del storage value, de la probabilidad de un evento geopolítico donde las monedas se vayan a cero. Sigo pensando que, pues, que uno tener un porcentaje de preservación es súper importante, pero ahí es donde yo digo pues que uno como que Es que, ¿sabes qué? Entre otras, hombre, esto es tan potente. Me vieron grabando el podcast y ahí, esto tiene demasiados seguidores aquí en este avión, entrando. O sea, la gente es una nota. No, que si estás grabando 10 AM, que soy Que seguidor, le paguen en que Bitcoin. ya no sé qué. Sí. Ve, ¿Qué opinas en Bitcoin? Sácate el QR. empezarlo a vender y firmar, Hernán. vender esa huevona autografiada, pues, ve, Camilo nos cayó. Ve, yo no sé, Hernán, si yo quisiera, como holder de Bitcoin, que esto tuviera muchos usuarios. Yo quisiera que fuéramos pues, mejor dicho, no sé si eso sea lo que le dé valor. Para mí el valor se lo da la matemática, no la matemática criptográfica, de la matemática elíptica, pues de la que no nos dejaron hablar en el matemática Taproot del tokenomics. Sí, pero la matemática funciona si hay gente. Sino el stock to flow ratio. Claro, pero puede ser uno, el que tenga, mejor dicho. Yo no sé si Satoshi Nakamoto, si es que existe o todavía vive o ha existido, o sea, una persona quisiera que sus 2 millones de bitcoins, lo que sea que tenga, estén atomizados en mucha gente. Mejor dicho, lo pongo de esta manera. No sé si los que tienen hoy un predio en una zona de alto valor quisieran que eso se llenara de muchas pequeñas parcelas. No sé. ¿Sí me entendés? Creo que es un dilema, no lo tengo tan claro si esa sea la métrica para medir el potencial de esto. Al margen, te lo digo, yo acepto, Solana tiene un potencial enorme de usabilidad, pero creo que no es lo mismo. Para mí Solana es una compañía con un emisor detrás, con todo lo que eso implica. Bitcoin cumple otros propósitos, o sea, legacy, pensiones, reservas técnicas de los fondos de pensiones, reservas técnicas de los bancos centrales. Yo te lo juro, en el futuro, los bancos centrales, así como hoy tienen oro, arte, euros, moneda suiza, libras y dólares, van a tener Bitcoin y van a tener que tener Bitcoin. Entonces, ¿sí me entendés? No sé si el oro vale tanto por la cantidad de usuarios del oro. No creo que ese sea el punto. Pero entiendo que, digamos, la potencia tecnológica de Solana es grande en eso. Me da miedo que aquí al futuro llegue otra tecnología que no sabemos cuál es, la pueda suplantar. Alejo ahorita estaba hablando de Swift,
pero en Bitcoin no veo cómo matemáticamente llegue alguien que Es lo que pueda desplazar. Alejo viene evangelizado porque estuvo con Raúl Paul por ahí una hora hablando cháchara y entonces ya está. No, mira, Trust but Verify. Yo llegué y lo primero que pregunté ahorita, pues estos días fue que hice un deep search y como que, hey, vení, hazme una comparación entre Solana y Sui. Ahora, pues, si quieres te comparto el coso. Y en Grok, en deep search, me dice rápidamente, Sui es mejor tecnología que Solana y está creciendo más rápido que Solana. Yo por eso digo, y yo, de nuevo, yo no soy purista de ninguno, pero te estoy siempre diciendo... Como todos, o sea, cero estrés, el prototype environment, una de las cosas más importantes que ha tenido. Ustedes saben ni siquiera Bitcoin, pero Solana fue capaz de tragarse 70 billones de dólares en transacciones solo en el lanzamiento de Trump, pues. Entonces, sí, no, total, consiguiendo unos adeptos, unas cosas, pues, o sea, una de las cosas que uno sabe por qué funciona es porque en este momento hay un montón de gente, pues, degenerados. Lo de Milei, ¿dónde pasó la de Milei? En Solana. En Solana, ¿Dónde pasó sí, la de sí, Trump? no, todo para en Solana, clarísimo. Good tech. Entonces, pero eso puede ser otra ventaja que dice Alejo. O sea, puede que la gente confíe más en una cosa nueva, que no está tan contaminada, que no tiene tan malas notas, y de pronto la gente adopte más rápido esa nueva tecnología. Y crezca más. ¿Usted quiere subir entonces? Eso es lo que no necesariamente es que, pero puede pasar. O sea, ¿qué fue primero? MSM, Yahoo, Yahoo, y después llegó Google. ¿Y qué pasó? Pero usted sabe por qué se tragó Google a todo, porque Larry Page le dijo a Chris Zuckerberg y se me compra todos los data centers de Estados Unidos para indexar páginas. O sea, hizo las cajitas de Solana a escala técnica necesaria porque sabía que era un problema de CAPEX sencillamente, y con eso pues terminó ganando. No, pero yo creo que esta discusión es súper interesante. Entonces, Alejo nos prometió pues ya entrevista con Raúl Paul. Ahorita me pasa el contacto y le escribo al hombre, porque esa es otra buenísima. Queremos ver si el Banana Zone está vivo o no. Yo creo que la pregunta final... Strategies, Hernán, hay que traerlo. Pero no me ha contestado esa berraca, pues yo creo que es que está muy ocupada en adquisiciones y no tiene tiempo. Pero entonces la pregunta pues para Darío y para el Gordo. De 10 AM, pues en los salarios magníficos que paga 10 AM, el bono de $50,000 el bono de $50,000 del Gordo, ¿en qué se lo va a gastar? ¿En Solana o en Bitcoin? Yo creo que yo dejaría una parte muy grande. Binario. No, que es para gastar Solana. Pero ¿cómo el gordo es puro high time preference. No, mire, yo creo que eso depende mucho. Yo creo que eso depende mucho del no, ya se vendió. Ya no puede cambiar la opinión. El tema del riesgo de las personas. Y sí creo más que la opción es más llamativo que el... Ariana, ¿ves la consecuencia de estar hablando con Hernán todo el día? Sí. No, pero sí creo que entre más personas lo usen, más va a crecer y más va a ser más. Pero Hernán es con ese riesgo exagerado, pero a futuro. El Gordo quiere descontar todo el futuro. Casi que al 100. Total. Ya que me lo quiero gastar. Va por los 40, yo ya por los 60. ¿Yo para qué va a guardar plata, hombre? Gordo, ¿sabes qué? Vos deberías hacer el portafolio del Gordo y lo empezamos a compartir, hombre, porque sería muy gracioso. Buenísimo. Y Darío, los 50,000. No, yo como tengo hija, tengo perro, tengo mucha cosa que hacer, yo sí me voy para Bitcoin, me quedo ahí tranquilito. Gordo, ¿y usted alguna pregunta pues para estos tigres? Porque Arias, ese avión no ha despegado, hombre. Se le están esperando terminar el podcast. El episodio. Está esperando Está el piloto y es que bueno, Solana o Bitcoin, pues digan. Los que por la puerta de emergencia adelante los de Bitcoin, por la puerta de emergencia atrás los de Solana. Usted sabe que los aviones tasa de sobrevivencia están más atrás en la cola que adelante, solo para que sepa. Gracias por darnos la cola a Solana. Muy bien, yo voy en Solana. No, finalmente creo que el tema tecnológico sí es desarrollador en Bitcoin. Lo que hablan pues sí es diferente a... Esa siempre ha sido mi inquietud. ¿Qué pasa si
¿Qué pasa si un man de estos de Solana se tuerce, se larga con toda la plata? No. No se tuerce. No, Arias decía, ¿qué pasa con el factor humano? Arias, ¿cómo se dice? Confabulated unas palabras ahí, pero ahí no pasa nada, porque es que eso ya está repartido, eso es una fundación, son los validadores los que votan, el código está abierto, eso no pasa nada. No pasa nada, eso es pues ahí como... Cosas pasan. Cuando hay No, pero un mucho más humano escalado, eso sí es clarísimo. No, pues Satoshi sale y mueve la billetera y que se caga todo el mundo del susto, weón. Ya sabemos No cuál pasa es la nada. teoría de quién es O Satoshi. sea, hablando en serio, Nada. ¿qué pasa si Satoshi sale y mueve la billetera? Nada, weón. Es como que es No, un man súper rico, tiene un poco de plata. sale Sí, pero Satoshi, si tenemos un tipo le en dan el el mercado Turing, ese le día, dan pues. el Nobel, el Turing, y si cae el precio ese día, buenísimo, uno pudiendo devolverse en el tiempo a ir a precios que nunca pensó volver a tener, porque el stock to flow ratio está medido, es que la tablita está ahí puesta, pues ustedes la han visto, ¿no? Eso no lo cambia ni Satoshi, ni el NSA, Nadie. ni Anatoly, ni nadie. Oiga, pero ¿saben que me ha gustado mucho? Pues, o sea, pues, me fascina que estemos mamando gallo y que sea espontáneo, pero una de las cosas que más bacanas me ha parecido es, Alejo, pues vos y yo siempre hemos estado en tecnología, entonces para mí hablar de esto no me parece complicado, pero tenemos unos dinosaurios en el chat y los dinosaurios en el chat ya salieron pues con ideas súper bacanas. Entonces, Espinal, yo me lo encontré en un almuerzo con Arias y me dijo, hey, yo le voy a decir a mi señora que pase todo su Bitcoin para las pensiones. Hicimos el podcast de la pensión y que una berraquera. Y ayer o antier llegan y me llaman, Hernán, tengo una idea, vos sabes que yo construyo. Imagínate que vos me compres uno de mis apartamentos, pues que son proyectos asociativos, me da la plata ya, pero yo te recibo Bitcoin, pero te recibo ya el Bitcoin en un 25% más. Yo no jodas, hombre. Esa idea me pareció súper singular. O sea, imagínate el Y man. sin pagar cupones ni tasa de interés. Es lo de Microsoft. O sea, pero que el man diga, pues deme la plata ya, uno tendrá su cálculo interno de cuánto va a ser Bitcoin, pero un man que llegue y diga, sabe que deme esa moneda y yo Pero le es doy que- un premium del 25%. Pero ese es el efecto del chat, que estás repartiendo conocimiento, estamos compartiendo cosas y las cosas van pegando y la gente va cuestionando vainas y ese cuestionamiento hace que uno diga, yo cómo puedo aplicar esto a mi negocio de construcción o de lo que sea y bacán, y pues espectacular. Darío, ¿no te pareció súper No, bacano? sabes Pues? que después de una de las clases que hice en una compañía de personas que estaban en el chat, Ya, ¿viste? estábamos pensando en descifrar. Y el socio le salió como un tigre, no, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, que eso es otro Ah, bacano. no, O sea, Ricardo. esos almuerzos se ponen bacanos porque entonces el otro dice, ¿cómo vamos a hacer eso? No seas bruto. Y el otro dijo, pero es que ese es el futuro. Oíste, no, pero por ejemplo en el chat que sale, entonces hay una empresa que de pronto quiere tener reserva en Bitcoin y estamos descifrando cómo hacer el mark to market para ellos llevar el registro pues contable bien llevado. O sea, son cosas que empiezan a salir porque todo el mundo se empieza a cuestionar, listo, ¿yo para qué voy a tener propia planta y equipo? ¿Cuál es la TIR de eso? Yo puedo tener o esto. sea, y puedo tener esto, entonces vaya, o apalánquese y compre Bitcoin, pero pensemos bien cómo llevar el mark to market para la contabilidad, cuál es el índice de referencia. Entonces le decía, cómprelo a través de una centralizada, por ejemplo, como es una compañía regulada todo, cómprelo a través de un Coinbase, de un Binance, algo, y ahí sale el marcador o la cifra al final de cada mes, y a eso se valoriza. Vas a tener que aguantar volatilidad, pero vas a tener Bitcoin, pues salen muchas ideas y muy, Sí, bacano. Ale, ¿vos venís para Medellín ahorita? sí, voy Hoy lo para del Medellín. Voy a estar allá por allá, sí, Hay que registrarse o no, puede caer uno. pero voy a estar afuerita. Mañana sí voy a estar creo que adentro, pero ¿qué necesitas? No, pues caer a ver. Hágale. No, hágale, caiga por Oye, allá, pues yo estoy por la tardecita un rato. Alejo, la Y gente Darío creo que también ahorita... Alejo, la gente está pidiendo mucho, vos deberías cambiar tus pues, redes sociales, la gente te quiere seguir mucho. Yo quería cerrar con esto, Darío, no, Gordo, yo quiero que nos expliques qué es el chat de 10 AM, por favor, para los que quieren estar en el pago. ¿Qué es el chat de 10 AM en palabras del Gordo? Pero serio. ¿Qué es el chat de 10 AM? Simplemente es pura conocimiento avanzado. ¿Y usted Sí. cuánto se demora leyendo todo el chat en un día? No todo el día, juego. Porque eso no tiene horas. O sea, no para, yo una cosa. O sea, eso yo creo que no tiene horas. a mí me, Eso o sea, es que todos yo tratando de analizar los motivos de mi infarto, uno de los motivos
Ese es el chat, weón. Es uno, padre, uno se descuida 4 horas y vuelve 430 mensajes. Uy, es una No, locura. No, marica, el estrés mío cada vez que me monto a un avión, porque me toca pagar y se levanta a mí 800 mensajes. ¿Qué pasó? Además tiene todos los usos horarios del mundo. O sea, usted está a las 2 de la mañana durmiendo y hay alguien chateando ahí. Pero es que hay gente de Londres, Barcelona, Por eso, Estados Unidos, No, Francia. oiga, y el estrés de que en 820 mensajes hay una de las pruebas de Hernán que si uno no las contesta a ti, Ay, le dan man. unos guillotinos. Esa es la motivación de leerse. Yo me los leo rápido. No, ¿qué sí hay que tener? Conocimiento de inglés, básicamente. Porque la mayoría de las cosas más interesantes vienen en inglés. Eso sí, pues ahí hay que tener full inglés. Cosa que yo no tengo muy desarrollada. Por eso me cuesta un poquito más. ¿Y usted utiliza alguna herramienta? Por ejemplo, a mí la herramienta que, pues a mí, cuando Beto llegó y me dijo un La día herramienta por que él llegaba y se lo bajaba y se lo metía todo a ChatGPT y que le dijera, dígame las 5 cosas más importantes que No, eran no, las que no. yo- No, a mí me gusta ver todo porque hay cosas que uno quiere responder por ahí a alguien de pronto. Pero a mí sí me gusta ver. Pero sí, eso es puro El gordo, conocimiento pues. avanzado, pues. Estamos El a la gordo par. solo manda memes. Oíste, ¿en qué aerolínea estás? Eso es esa Bianca que no ha despegado. Pero te pasaron un cafecito o algo, ¿o qué? Nada. No, a Bianca ya no da nada. Oiga, Alejo, entre otras, le comenté a Hernán, yo después te cuento por interno un tema que a raíz de todo esto surgió, un tema de energía bacano. Chévere. Yo te cuento, yo ahorita te marco por el interno que yo voy para Medellín a ver si logramos Déjame ver. avisarme. Ya, Y te Y, caigo. y, Te caigo y nos y vemos. Darío creo que tiene cita con Cata para ayudarnos a terminar de montar ahí el Arias, Teachable. ¿cómo se llama la página del curso? Espérate que la estamos puliendo. Espérate porque no está todavía publicada, porque estamos puliendo unas cositas, pero el 1 de abril va a estar con un Pero cupón ¿cuál es especial para no, pero el ¿cuál es chat el dominio? ¿Pero cómo y se un, llama? y un sub. No ¿Cómo lo se llama el dominio TX de No lo la tiene. página donde va a estar la clase? El dominio, sí. Andrés Raya. Yo ahorita te lo mando. Andrés No, Raya. si es con Teachable. rayas, si es con rayas, inventan otra cosa. Andrés Listo, Raya porque eso es muy medio. malo. Yo tuve dominio Sí, con vea, rayas, es pero- una pesadilla. Nunca Eso más es en como la una vida. pesadilla, nunca Una más. Háganos pesadilla. caso a nosotros, nada contra. Pero Sí, es, sí, sí. es el que dio No Teachable, sirve. pero sabes que Ve, Cámbialo. y no, y además es larguísimo y eso se lo vamos a cambiar ahorita con Darío. Ve, Sí. y va a haber un cupón súper jugoso para 10 AM Alfa. Para los que estén en Alfa, matriculados al 31 de marzo, el 1 de abril entran con un descuento del hijo de madre. Bueno, Oiga, eso es pues, yo creo que, Darío, yo creo que ya podemos dejar porque nos faltan otros 2 podcasts esta semana. Dios mío bendito. Muy bueno, muy bueno. Estuvo muy bueno el gestionamiento. Gordo, te voy a mandar 5,000 lamports ahorita. Dame tu billetera porque como gasto convencido de semana, Tengo que gastar. Hay que No. mover la plata. Hay que mover la Gordo, plata. ¿cuál es la tasa de cambio Satoshi pesos? Ave María, hombre. ¡Hoy! Está por allá. No, 4 No, pesos. no está lo redondeé. mismo, 3 pesos, una 4 cosa, pesos 3.80. por datos. 4 Sí, qué pesos. pena, qué pena. Oiga, Pague, pues. ya me está regañando aquí Bueno, Piloto. un señor aquí adelante regañándome por la conversa y que tiene razón. Pues ya cerraron la puerta. Por piloto, por Solana. Al man no le gusta ni el Bitcoin ni Solana. Con Pues razón. está todo bravo. Pucha, pilas pues. Bueno, chao, chao. Chao, chao. María Suerte. Chao. Feliz día.